Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marta Fernández San Pedro y trabajo en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Quería agradecer inicialmente al IDIVAL y a la doctora Fariñas la organización de este curso, pero también quería agradecer a los dos ponentes y a la audiencia por vuestro tiempo y por vuestra atención. Empezamos ahora la sesión 3 de este programa de Medicina de Precisión y Enfermedades Infecciosas, que está dedicado a los virus emergentes. Y creemos que es algo muy importante porque los virus emergentes producen enfermedades infecciosas emergentes que plantean desafíos a la salud pública mundial. Y como todos sabemos, tiene su potencial de producir brotes de enfermedades, y estas brotes de enfermedades se pueden traducir en epidemias y pandemias. Para hablar de esto, tenemos la suerte de contar con dos ponentes, dos invitados muy especiales esta tarde, ¿vale? Voy a presentarlos por su orden de presentación de la sesión, ¿no? Empezamos por el doctor Francisco Javier Membrillo de Novales. Él nos hablará, la presentación se titula Viruela del mono y un test de estrés. Voy a presentar, y quiero que me disculpen los dos ponentes, porque he intentado reducir su currículum a 4 frases, porque si no nos coparía la mitad de la sesión de esta tarde. Francisco Javier es jefe de sección de enfermedades infecciosas y coordinador del equipo PROA del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Es representante del Ministerio de Defensa ante el PRAN. El PRAN es el Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos. Es el presidente del Grupo de Estudio de Patología Importada, el Grupo GEPI, coordinador del Grupo de Trabajo de Viruela del Mono de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, y el miembro del Grupo de Trabajo de Unidades de Aislamiento de Alto Nivel. Nos hablará esta tarde, nos hará un repaso de la historia y la situación actual de la epidemia del monkeypox. También nos hablará un poquito de sus estudios realizados en ASEIN y publicados recientemente en el Congreso Europeo, hace unos días, ¿verdad, Javier? Y hará una reflexión sobre el estado de preparación en el que estamos España ante nuevas epidemias y nuevos virus emergentes. A continuación, daremos paso a la segunda sesión, que la dará la doctora Ana Fernández Sesna. El título de su presentación será El dengue y los virus afines. Y me disculpa también la doctora Fernández, pero he tenido que abreviar su currículum. Ella estudió biología en la Universidad de Salamanca y posteriormente se trasladó a Nueva York, a Monte Sinaí, para trabajar como investigadora a principios de los años 90. Y a partir del 2005 tiene su propio laboratorio de investigación con su equipo de investigación que estudia la modulación de la inmunidad innata frente a los virus, como puede ser el dengue y el virus de la gripe. Ella es catedrática de microbiología y de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina del Monte Sinaí de Nueva York. Es investigadora en la Escuela ICANN de Medicina del Complejo Hospitalario de Monte Sinaí de Nueva York, donde dirige varios proyectos. Y la doctora Fernández nos hablará de los retos de estudiar la respuesta inmunitaria a infecciones en el virus del dengue y también los retos para desarrollar nuevas vacunas. También presentará algunos datos de la diferencia entre los serotipos del virus del dengue en cuanto a su capacidad inmunomoduladora. Antes de dar el paso al primer ponente, al doctor Francisco Javier Membrillo, quiero decir a la audiencia de que según vayan, va a ser la misma modalidad, o la misma forma que lo hemos realizado los 2 días previos. Si en cualquier momento surge alguna pregunta, lo podéis ir poniendo en el chat, ¿vale? Para que vayan acumulándose las preguntas según vayan los ponentes pues diciendo sus sesiones. Y sin más, yo creo que ya damos paso al doctor Francisco Javier Membrillo con su primera presentación, Viruela del mono, un test de estrés. Muchas gracias, Marta, Carmen, por vuestra invitación, a todos vosotros por estar con nosotros esta tarde. Y ahora, cuando me estabas presentando, no podía evitar recordar que estas actividades de formación siempre son útiles, y como en la época pre-Zoom no recuerdo si de R5 o de recién terminada la especialidad de R6, estuve con vosotros una semana enterándome de qué era eso del PROA, y ahora pues efectivamente hemos conseguido ponerlo en marcha en nuestro hospital, estamos en el proceso de acreditación, etcétera. Pero bueno, no es el tema de hoy, pero tenía que decirlo.
¿Pasa? Vale, bueno, pues como decía en la presentación, pues la idea es hablar del estado en el que estamos actual de conocimiento de mpox, el estado de la epidemia, qué podemos esperar y aprovecharlo para hacer una pequeña reflexión sobre qué nos ha podido enseñar a nivel nacional e internacional lo que hemos vivido en el último año. Recordad siempre que aunque efectivamente trabajo en Gomezulla y soy militar, mis opiniones siempre tengo que decir que las doy a título personal y que no reflejan oficialmente la postura del Ministerio de Defensa. Este GIF, aunque ya hablamos en inglés de mpox, no sé si en español deberíamos hablar de viruela M, pues lo he mantenido porque me hace mucha gracia y además, pues ya que estamos en un ambiente de recordar tiempos pasados, pues muchos de nosotros hemos pasado nuestra infancia viendo a Homer Simpson y he decidido utilizarlo de guía para los puntos que vamos a ver a lo largo de estos minutos. Entonces, la idea, como veis a la izquierda, es ver primero qué es lo que sabíamos antes del año pasado, qué es lo que ha pasado, qué sabemos ahora, qué nos falta por saber y esta pequeña reflexión final sobre cómo podemos interpretar esta epidemia como un test de estrés de nuestras capacidades de preparación. Bien. Este es por supuesto, como he puesto al principio, todas las fotos están tomadas con el consentimiento de los pacientes para fines de docencia e investigación. Este es el primer caso de mpox que vimos en Gomezulla. La ubicación no era la que habíamos conocido en lo que previamente se nos había descrito de casos importados, de casos autóctonos en África, del brote que hubo en 2003 en Estados Unidos asociado a pequeños roedores usados como mascotas, pero bueno, no dejaba de cuadrar unas lesiones parecidas a las que ya nos conocían. Además, en este caso concretamente vemos algo que luego no hemos visto muchas veces y se ve muy visualmente, que es esa adenopatía. Y si os parece, para hacer un repaso y si alguien luego quiere ampliar del estado del arte en el que estábamos antes o al principio de esta epidemia que empieza en todo el mundo hace un poco menos de un año, pues tenemos la revisión que hicimos en verano en los compañeros del grupo de trabajo de unidades de aislamiento que lideró Fernando de la Calle de la Unidad de La Paz sobre tratamiento y prevención. Y era en el estado de qué podíamos hacer frente a esta enfermedad de la que sabíamos poco, de la que teníamos unas cifras de mortalidad que nunca quedan claras cuando la enfermedad ocurre en países donde no tienen los pacientes accesos a un sistema de salud como pueden ser los occidentales, desgraciadamente, en el mundo en el que vivimos, y las opciones que teníamos, lo que habían investigado hasta ese momento. Bien. Hay que decir, como estábamos comentando mientras que preparábamos el inicio de la presentación, que buena parte de lo que conocíamos de tratamientos y vacunación frente a mpox ha sido desarrollo de investigación militar. Y tengo que plantar la bandera, no me pongo yo, pongo a esta compañera estadounidense que es más guapa que yo, pues, y que es una foto muy visual, pero efectivamente ejércitos como sobre todo el estadounidense han invertido mucho en proyectos de investigación para prevención y tratamiento de viruela clásica, de smallpox, que es un riesgo que puede parecer propio de películas o series de ciencia ficción, pero no imposible. Y desgraciadamente el mundo nos enseña, guerra en Ucrania, COVID-19, que las cosas que parecen casi imposibles a veces ocurren y nos guste o no, pues instituciones como Fuerzas Armadas estamos ahí porque hace falta estar preparados para estas cosas y podemos aportar. Y de hecho es interesante en este caso, aunque por suerte no haya habido ningún tipo de ataque bioterrorista con smallpox en este siglo, esta preparación nos ha servido para tener conocimiento científico y opciones de vacunación y tratamiento en nuestros pacientes de mpox. Y ya sabíamos cosas, sabíamos de todas estas investigaciones que los antivirales eran mejor opción que la profilaxis post-exposición. Sabíamos que teníamos un tratamiento de elección aprobado ya desde 2018 en Estados Unidos para smallpox y para mpox, que es tecovirimat, un fármaco que teníamos disponible en vía oral, en comprimidos, lo cual era algún problema en pacientes con disfagia, pero que ya tenemos también disponible en solución oral y que además podemos administrar a través de una sonda nasogástrica y que los resultados in vitro y in vivo, ahora veremos en los pacientes que hemos utilizado de mpox, se me pasa la presentación, son bastante buenos comparados con placebo, que tenemos otras alternativas terapéuticas que en un primer momento, cuando estuvimos evaluando con los compañeros de Agencia Española de Medicamento qué priorización de tratamientos teníamos que hacer en España, no nos gustaban porque cidofovir es un viejo conocido que hemos utilizado en muchos pacientes con citomegalovirus con resultados pobres y con mucha toxicidad y que dejamos en una segunda opción, aunque luego veremos que curiosamente se ha utilizado más en España, que parecía más
interesante la opción de brincidofovir, tanto individualmente como en combinación, porque tiene efecto sinérgico con tecovirimat, que no hemos podido utilizar porque brincidofovir es un fármaco que no está comercializado, y luego hablaremos al final en la reflexión final del por qué, un fármaco que cambia de licencia, que lleva a una empresa que se dedica a día de hoy a contramedidas para agentes NBQ y que no ha estado disponible para el público general. Y en investigación a nivel con menos evidencia, pues hay otra serie de fármacos con alguna evidencia de actividad in vitro frente a los ortoposviruses que no hemos utilizado prácticamente en esta epidemia. En España tenemos registrado un caso de administración de inmunoglobulinas con buenos resultados en Hospital Costa del Sol, que esperamos tener publicado en breve en un paciente que no respondió a tecovirimat, pero con muchas dificultades de acceso. De hecho, a día de hoy, el único acceso que tenemos a inmunoglobulinas es a través de su obtención del plasma de personas vacunadas con ACAM 2000, con lo cual el acceso es muy complejo. Y como digo, pues a través de unos stocks que tienen algunos países para bioterrorismo y de no fácil acceso. De hecho, este paciente en concreto, desde el momento en que se hizo la solicitud por AENS hasta que pudimos administrarlo, pasaron 2 semanas en un paciente con 40 CD4 con lesiones, como decía Julián Olaya, del tamaño de monedas de 10 duros por todo el cuerpo, con los genitales destrozados, sin poder comer prácticamente nada, con meses de ingreso. Esas 2 semanas son muy largas. Está descrita la obtención de inmunoglobulinas por ingeniería genética, pero ninguna empresa los está administrando a día de hoy. Y en cuanto a vacunación, todos conocemos o teníamos la idea de que teníamos una vacuna antigua que estaba almacenada, ya se puede decir porque ya se difundió por fuentes abiertas, de la que teníamos acá en 2000 2 millones de dosis almacenadas para bioterrorismo en el Centro Militar de Farmacia, pero que es una vacuna de segunda generación que se decidió no utilizar en estos pacientes por el riesgo de efectos adversos y se priorizó utilizar la vacuna que en América se comercializa con el nombre Jynneos y en Europa como Imvanex, que son la misma vacuna. Luego hablaremos de si esa es una opción clara y qué evidencia tenemos al respecto. Era el punto en el que estamos y en el momento se decidió que ante una enfermedad con una morbilidad y complicaciones graves bajas, como era Mpox, por el clado que hemos tenido de África Occidental, menos letal, con mortalidades descritas en África del 1%, parecía que era desproporcionado utilizar una vacuna replicante y que pudiera dar efectos secundarios graves en algunas personas, sobre todo con antecedentes de atopismo, inmunodeprimidos, etc. Y se decidió priorizar la administración de Imvanex. Bien, esto es lo que sabíamos al principio, hace un año, y lo que estuvimos repasando muy someramente en el Congreso de SEIN del año pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que hemos visto durante este año en el mundo? Pues lo primero que hemos visto es que España ha sido uno de los epicentros de esta epidemia. Primer país en casos en Europa, más de 7.000 casos, y tercero del mundo, después de Estados Unidos y Brasil. Como vemos en la distribución por comunidades autónomas la última vez que lo actualicé, que fue hace un par de semanas, con una distribución no homogénea, con casos particularmente centrados en las comunidades de Madrid y Cataluña, lo que se hipotetizó en un momento inicial que se debía a que estas comunidades ya desde hace unos años, los que se dedican a infección VIH y a infecciones de transmisión sexual, saben que se han convertido en unos centros del turismo de chemsex, y es una realidad. Hay muchas personas que viajan a Madrid de distintos puntos de España y de fuera de España para tener fiestas de chemsex, lo cual es un problema que está llevando a la reemergencia de infecciones de transmisión sexual, algunas de las cuales se están haciendo multiresistentes. Y podría parecer que esa es la explicación del por qué hemos tenido esta concentración de casos. Veremos luego los datos que tenemos y qué es lo que nos dicen. Lo que ha pasado es que hemos visto manifestaciones que no son las que esperábamos en el minuto 1 ni las que se nos había descrito previamente. Lo que conocíamos de África era una enfermedad que cuando producía cuadros graves eran sobre todo de neumonía o de meningoencefalitis, pero cuando la hemos visto sobre todo en nuestros pacientes inmunodeprimidos, en pacientes como, pues ya tenemos que decirlo, como una enfermedad definitoria de SIDA, sobre todo en pacientes con menos de 200 CD4, pues hemos visto afectaciones generalizadas con lesiones cutáneas y muchas de ellas sobreinfectadas, como este caso que vemos en una serie de hace unos meses estadounidense del MYWR, afectaciones oculares en relación
parece, algunos casos como lesiones secundarias, las lesiones no aparecen todas en el mismo momento, sino que parece haber lesiones primero en el lugar de inoculación y después a nivel generalizado, y generalmente las afectaciones oculares graves que estaban descritas previamente parecen asociarse con personas que se han contagiado vía sexo oral pasivo, algunas de ellas con secuelas, con cicatrices que ponían en peligro su visión de forma permanente. Esto es otro caso y que no tenemos que confundir. Siempre dejo este caso porque a mí me gusta presentar también no solo los casos perfectos que publicamos en las revistas, sino los del día a día. Y aquí podemos ver como a la izquierda tenemos la foto de este paciente que vio en una guardia en Gomezulla en junio, me parece, que si vemos todo lo que tiene genitales, pues parece claramente, ya todos sabemos que es un cuadro claro de mPOX con algo más, porque vemos esa secreción uretral que tiene y que tenía alguna lesión en el resto del cuerpo, pero por lo que todos estamos viendo que no es una afectación ocular, sino que es una semiología benigna en personas latinas, pues ante la duda al paciente no teniendo oftalmólogo 24/7 lo ingresamos 24 horas para que el oftalmólogo viese al día siguiente si eso que veíamos en el ojo podía ser el inicio de una afectación ocular o no. No lo era, lo tenía de siempre y creo que no hice mal, porque ante el desconocimiento más creo que es mejor ser prudente y en ese momento nos preocupaba que el paciente no volviese al día siguiente y pudiese aparecer una semana después con lesiones oculares más graves. Le mantenimos en observación, no iniciamos tecobrimab, que estaba muy limitada su disponibilidad, y al día siguiente lo ven los oftalmólogos y lo mandamos a casa con seguimiento en consultas externas. También es interesante recordar a este paciente porque una de las cosas con las que hemos tenido que lidiar es con dar una buena información a la opinión pública generalizada, porque este señor se contagia un mes después de empezar la epidemia teniendo sexo anal activo con una prostituta, o sea, una relación heterosexual en la que no usa preservativo. En el año 2002 esto sigue ocurriendo. Y cuando se le pregunta que si no es consciente del riesgo que corre, no solo de mPOX, sino de otras enfermedades que puede haber transmitido esa relación, la respuesta, después de todo el esfuerzo que llevábamos haciendo durante más de un mes, fue, cito textualmente, pero eso de la viruela del mono no es una enfermedad de maricones. Y desgraciadamente seguimos sin conseguir explicar lo que es una infección de transmisión sexual, que hay prácticas de mayor y de menor riesgo, pero que son infecciones que afectan, y veremos los datos, a todo tipo de prácticas sexuales entre cualquier tipo de sexos, aunque efectivamente con más predominancia en los hombres que tienen sexo con hombres. Otras afectaciones no descritas tan claramente previamente son las afectaciones faringes. Este es un caso nuestro de Gomezulla también, que tuvimos que poner una sonda nasogástrica para alimentar y que evolucionó bastante bien con tecobrimab hasta la resolución completa. Estáis viendo las lesiones en una foto regular a la izquierda y en el escáner a la derecha. La proctitis en los pacientes que se han contagiado por anal pasivo, que se han visto mucho, sobre todo en las clínicas especializadas en infecciones de transmisión sexual, en el Clinic, en Sandoval, en España. Y frente a todo esto, pues como decíamos, pues hemos estado desde SEIN y he tenido el honor o la responsabilidad o el trabajo extra que ha implicado buena parte de mis vacaciones de verano de responder con la coordinación de toda la respuesta de nuestra sociedad, en no limitarnos a hacer un estudio, una publicación o dar unos protocolos de tratamiento, sino hacer una respuesta integral. Y desde el primer momento nos esforzamos en lanzar webinars en mayo para dar información urgente a los médicos, clínicos y microbiólogos que tenían que estar de guardia ese fin de semana. Luego hemos actualizado sobre estos problemas clínicos concretos. Si queremos profundizar en alguno, todavía están colgados en Campus EIN, que es de acceso libre. Hemos colaborado con otras sociedades científicas y con las autoridades sanitarias en todos los documentos de consenso de tratamiento que hemos ido sacando todo lo rápido que hemos podido a nivel nacional en distintos ámbitos. Ya en la primera semana de junio estábamos sacando una guía de diagnóstico diferencial de las lesiones cutáneas, porque a todos nos ha pasado que hemos sospechado mPOX en lo que realmente era claramente una varicela. Hemos estado lanzando mensajes en colaboración con la División de VIH, Hepatitis y TS de Sanidad a la opinión pública y a la población más susceptible. Y a nivel publicaciones, pues hicimos ese esfuerzo de hacer una rápida revisión en español actualizada que pudiese servir a todos los clínicos, y desde el primer momento teníamos claro que teníamos que hacer un estudio nacional en el que describiésemos qué es lo que estaba ocurriendo en un país que en el primer momento de la epidemia era el país del mundo con mayor casos, luego superado por otros dos, como hemos dicho previamente, y que teníamos que hacer una descripción que no se limitase, sino que complementase a lo que solemos hacer en estos casos y que es más sencillo, menos complejo de hacer muchas veces. Elegir los 4 o 5 centros con un número amplio de casos y una amplia infraestructura de investigación y publicar una serie grande de una forma relativamente rápida.
hacer estudios a través o en colaboración con salud pública, absorbiendo la información de los formularios de enfermedad de declaración obligatoria, que tienen sus limitaciones y que muchas veces no rellena el mismo clínico que atiende al paciente. Hay pacientes que se declaran en 2 hospitales a la vez, con lo cual tienen sus limitaciones técnicas. Hacer series extraídas de bases de datos o de distintos hospitales que tienen redes de investigación a nivel internacional y publicar un estudio, y son muy interesantes, y no estoy haciendo una crítica, por supuesto, y son muy útiles estudios que se han publicado de pacientes de 16 países distintos, sino que nosotros lo que queríamos, y como sociedad nos parecía que era importante, era hacer una foto de lo que estaba ocurriendo en toda España y que incluyese al hospital que tenía 500 casos y al que tenía 5. Esto, que hemos presentado en el EDMIT hace pocos días, es un esfuerzo que los que os dedicáis a la investigación clínica en España sabéis que es ímprobo. 1.400, no me acuerdo, 1.470 pacientes, si mal no recuerdo, de 52 hospitales distintos. Quiere decir pasar por 52 comités éticos de investigación, firmar 52 contratos, aunque sea un estudio observacional, tener que pasar por procesos internos, muchas veces con un desembolso económico que desinteresadamente ha hecho SEIN, y una tarea de recogida y de análisis de datos que con financiación cero y con estas limitaciones técnicas, pues hace que pueda parecer paradójico que presentemos los datos de los primeros 3 meses de la epidemia en España, pues al año siguiente como late breaker en el EDMIT, pero es que no ha sido posible conseguir esos datos anteriormente. Y aunque muchos datos son similares a los que teníamos previamente, pues la verdad que es un estudio que creo que era interesante hacer y que a este nivel, con esta N de pacientes y con esta precisión de describir una foto de todo lo que hay en un país, no hemos visto con esta cantidad de pacientes hasta ahora en ningún otro país del mundo, ¿vale? Es un estudio pues, que hemos hecho todos en conjunto, ¿vale? Que yo la verdad que mi tarea ha sido poca, de coordinación, entre otras muchas cosas, y que el investigador principal, que es mi compañero Germán Ramírez Olivencia, y todo el resto del equipo son los que tienen el mayor mérito. Lo tenéis los que habéis ido a EDMI, si no habéis estado en las 2 mesas que ha habido de comunicaciones orales de MPOX, aunque os voy a hacer un resumen, pues ha habido muchas comunicaciones bastante interesantes y os recomiendo que tenéis 6 meses para poder verlas en diferido. Y los más jóvenes no saben por qué le hemos puesto CM22, Clínica y Epidemiología de la Viruela del Mono en España. Y ha sido un guiño militar porque el CEDME es con lo que muchos de nuestros padres y hermanos mayores han pasado 9 meses o 1 año de su vida durante el servicio militar. Y era el fusil español que se tenía en los años 70, 80 y 90 en el servicio militar. Y fue un guiño militar a la hora de hacer la abreviatura. Bien. Como estamos diciendo, pues esta es la metodología. Hemos incluido todos los pacientes diagnosticados en España en todos los centros que han querido participar. No se han seleccionado centros, se ha lanzado un mailing a todos los afiliados, a los 4.000 afiliados de SEIN, para que todo el hospital que quisiese con al menos un caso pudiese participar. Hospitales, clínicas de ITS, centros de primaria, diagnosticados antes del 13 de julio. Esto nos da una foto del momento ascendente de la curva. Ya creo que os he explicado el por qué no hemos seguido recogiendo datos durante más tiempo, porque habría hecho imposible conseguir resultados a tiempo, por lo menos para poder presentarlos en el EDMIT. Y estos son los resultados del análisis demográfico. La práctica totalidad de los casos han sido varones cis. 1/3, y esto luego lo veremos en comparación con otros estudios de otros países, 1/3 de los pacientes habían nacido en América, aunque casi todos vivían en España, con lo cual, respecto a esta hipótesis de España, Centro Internacional del KEMSES, no se demuestra claramente porque hay pocos casos, desde luego, importados de MPOX descritos en la serie. La exposición en la práctica totalidad de los casos sospechada es sexual. Curiosamente, describimos 6 casos ocupacionales, mientras que en las series del Ministerio de Sanidad de declaración obligatoria no se llega a esos 6 casos, con lo cual efectivamente hay información, se comprueba una vez más, que nos falta en otros métodos de análisis de la información, y tenemos que hacerlo de forma conjunta. Todo tipo de contacto sexual puede producir el contagio, aunque sobre todo ocurre en contagios en hombres que tienen sexo con hombres, 96%. La mayor parte de los pacientes no tenían vacunación previa frente al ortopoxvirus. En concordancia con otras series, el 40% de los pacientes estaban inmunodeprimidos al diagnóstico, principalmente con VIH, y en todos los casos en los que se pudo hacer secuenciación viral, se confirmó que estábamos ante el linaje que ha producido la epidemia en todo el mundo durante este año. Esto tenemos que recordarlo, que es muy importante. El linaje
de África Central, tiene 10 veces más mortalidad en los estudios previos a esta epidemia y deberíamos seguir planteándonos que deberíamos tener la secuenciación viral disponible y que si en algún momento encontrásemos un caso de otro clado, debería seguir siendo susceptible de aislamiento en una unidad de aislamiento de alto nivel por el alto riesgo de mortalidad que tendría y tendríamos una perspectiva totalmente distinta de cómo manejar estos casos. Curiosamente, y en contra de otras series, y veremos algún dato más de ECMID, no todos los pacientes tenían lesiones cutáneas. Como vemos, solo el 95% de los pacientes describen RAS. El cuadro clásico, como vemos, no es tan frecuente. Más de la mitad de los pacientes no tienen adenopatías. La proctitis ha aparecido como una complicación frecuente en un 17% de los pacientes. Muchos de ellos eran codiagnosticados. ¿Vale? Aquí cuando hablamos de VIH hablamos de los pacientes que se les diagnostica de VIH a la vez que se les diagnostica de viruela del mono, que son en general los que más complicaciones graves y hospitalizaciones han necesitado por estar en un momento, pues como digo, en el que el mpox les definía un SIDA, pero además de eso ha habido otras muchas ITS que se han diagnosticado junto a mpox en el contexto de esa transmisión por contactos sexuales en relaciones de alto riesgo. Y los tratamientos, como vemos, que se han dado en España son distintos que los que tenemos en otras series del mundo. Y realmente el antiviral más utilizado ha sido cidofovir, no tecovirimat en esta serie. Y esto ha sido porque no teníamos más casos. De hecho, una de las labores que hemos tenido que hacer y que ha sido muy instructiva, y siempre que hables con vuestro servicio de farmacia para solicitar algún medicamento, pues creo que es interesante, y a mí me ha resultado interesante para empatizar con el otro punto de vista, ha sido asesorar a la Agencia Española de Medicamentos cuando el mismo día pedíais 5 pacientes distintos, 5 ciclos de tecovirimat y solo quedaban en el almacén 1 o 2 ciclos y había que decidir a quién se lo daba y si se lo daba, si íbamos a tener cuando apareciese un caso grave al día siguiente. Y la realidad es que se ha administrado muy poco tecovirimat en España porque había muy poco tecovirimat, situación que ya por suerte se ha resuelto y que estamos siguiendo muy de cerca porque la Reserva Nacional de Tecovirimat, de hecho, la custodiamos en la farmacia de Sanidad Militar. Bien, y esto es lo que hemos visto y luego en la curva descendente que ha llegado hasta el momento actual en el que yo hace meses que no veo un caso confirmado de mpox y en el que aparecen goteos y un número mínimo no ha desaparecido, pero tanto en España como en el resto de Europa prácticamente no hay casos. Tenemos que volver a parar y ver qué es lo que sabemos ahora mismo. Y sabemos poco. Y el que haya seguido Los Simpson pues recordará este episodio que es uno de los más recordados, en los que Homer Simpson se alista a la marina y como trabajaba en una central nuclear, pues le ponen un submarino nuclear, pero no sabe ni deletrear nuclear y dice nucelar. Y es algo que a lo mejor recordáis mucho. Y es un paradigma, porque muchas veces podemos pensar que somos expertos y no lo somos. Y los compañeros que han tenido experiencia real con casos de ébola siempre lo dicen, tanto en La Paz como los compañeros míos de Gómez-Fía. Yo he visto 3 casos de ébola, yo no soy un experto en ébola. Los que han visto 1 o 2 casos, o 3 o 4, como los compañeros de Salamanca, de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, han visto 4 casos. ¿Quién es un experto en algo? ¿Qué sabíamos nosotros de COVID cuando habíamos visto 4 casos de COVID-19? Sabemos ahora que hemos visto pues todos cientos. Y esa es la situación. La situación es que seguimos teniendo importantes lagunas y que nos falta mucho por saber. Lo que sí que sabemos ahora mismo y no sabíamos hace un año son algunos inputs que son importantes. Lo primero, y esto lo estuvimos discutiendo en un webinar el verano pasado y sacamos un artículo de opinión coordinado por la Universidad de Edimburgo, es que claramente mpox se comporta como una infección de transmisión sexual. Esto fue incluso motivo de discusión interna en SEIN respecto a cómo enfocarlo en un momento inicial. Y tenemos que recordar de que el hecho de que se transmita o no se transmita una enfermedad a través de los fluidos genitales directamente no la convierte o deja de convertir en ITS. Si el 96% de los pacientes se contagian de mpox durante una relación sexual de hombre que tiene sexo con hombre, esa infección hay que tratarla y prevenirla como una infección de transmisión sexual, independientemente de que se demuestre o no que ha sido el semen o los fluidos anales de un paciente los que han contagiado al otro o ha sido el contacto directo piel con piel. Lo que importa en este caso no es la precisión en el motivo, y voy a hacer un poco de ir en contra de la temática de este ciclo de seminarios, pero yo creo que me entendéis. No es tan importante en este caso ser precisos en cómo se contagia, cuál es el mecanismo exacto del contagio, sino tener claro que tenemos que prevenirlo. Sí que es interesante porque independientemente de que se demostrase, y esto ha costado que lo entienda también la comunidad HSH en algún momento, independientemente de que se contagie o no se contagie y que está demostrado que se puede contagiar a través del semen esta enfermedad,
el ponernos un preservativo no nos va a proteger, porque como lo que sí que sabemos es que si hay lesiones cutáneas va a haber el contacto estrecho piel con piel, va a producir ese contagio. La persona que mantiene una relación anal activa, por ejemplo, con preservativo, no está prevenida de contraer mpox durante esa relación. Y eso es lo importante a la hora de transmitir el mensaje a nuestras poblaciones de riesgo. Vemos en esta serie estadounidense de pacientes ingresados, de pacientes graves, que en Estados Unidos, que también hay una población importante latina, fundamentalmente quienes se contagian son los negros afroamericanos, no hispánicos. Y esto es interesante porque vemos también, como estamos viendo, pues en otros datos sí que concuerdan, ingresan la mayor parte de los pacientes como VIH, y vemos que un 20% de los pacientes graves que acaban ingresando en un hospital son homeless, con lo cual una interpretación razonable de por qué en España hay una sobrerepresentación de población latina y en Estados Unidos de población afroamericana es que el problema es el nivel sociocultural y la capacidad económica que tienen los pacientes de entender y recibir los mensajes sobre su salud pública y de poder acudir libremente y con seguridad a un centro médico cuando lo necesitan. Y esto tiene que hacernos reflexionar. Como vemos, los pacientes, cuanto más los datos, no os puedo presentar todavía los datos específicos de los pacientes VIH porque estamos terminando de analizarlos y esos en principio van a ir para IDWeek, pero son similares. Evidentemente, cuanto más bajos es la cuenta de CD4 en los pacientes al diagnóstico, más porcentaje de hospitalización y de complicaciones graves. En este caso, los pacientes que ingresan todos tienen manifestaciones cutáneas y las complicaciones, como vemos, las que esperábamos: encefalitis, que ha sido causa de varios fallecimientos en España, neumonía, que hemos visto muy pocas, yo recuerdo ahora mismo una, me parece, o dos, han sido pocas, y hemos visto otras complicaciones, mucosas, sobre todo la proctitis, algunas afectaciones pulmonares, etcétera. Y allí sí que vemos que los pacientes que ingresaban en su práctica totalidad recibieron tecobirimat, incluido tecobirimat intravenoso, que tampoco tenemos, como decía, no tenemos disponible en España. Y 29 pacientes recibieron inmunoglobulinas frente a viruela cuando nosotros con mucha dificultad conseguimos dársela a un paciente. Y evidentemente en un entorno en el que hay disponibilidad de tratamientos más seguros y con mayor eficacia, pues Cidofovir queda relegado a lo que nosotros queríamos en España, que es un segundo lugar. Como vemos, el 30% de los pacientes requirieron un ingreso en UCI y había muchos con otras coinfecciones de transmisión sexual, al igual que en la serie española. ¿Qué más hemos visto en otras series mundiales? Esta, insisto, y no quiero ni no malinterpretéis, hacer críticas de otras metodologías de investigación. Son interesantes y lo importante es verlas todas y ver en qué concuerdan y en qué no. Esta serie la ha presentado en EDMID Alejandro Morales de Colombia, en el que han utilizado una base de datos internacional que recibe datos de 100 millones de pacientes, en la que han identificado pues, un número similar, curiosamente, a nuestros 1.400 pacientes con mpox, y vemos datos similares. Vemos una distribución que, al ser mundial, vemos que ya no predominan los hispanos como en España, sino más al nivel de Estados Unidos. Vemos, en este caso, un 30, no un 40% de pacientes con VIH. Vemos que la mitad de los pacientes tuvieron que acudir a urgencias en alguna ocasión, el 6% se ingresaron. Seguimos viendo el 5% de los pacientes, mucho más que en España, recibieron tecobirimat. Y en esta serie, curiosamente, no se describe ningún fallecimiento. No sabemos si en relación con el mejor acceso a tecobirimat o no. Es una serie, un artículo en el que nos da una foto mundial bastante interesante y complementaria. Y como vemos, y como puede parecer esperable, los pacientes que ingresaron, los que tenemos en rojo en estas tablas, tenían más sintomatología clínica, tenían peores datos de laboratorio. En SEIN, en el Congreso SEIN, presentamos la comunicación sobre los datos de laboratorio de los pacientes del CM22 y nosotros no hemos encontrado diferencias significativas entre los que ingresaron y los que no. Ya os lo adelanto. Bien. ¿Y cuáles tienen que ingresar? Porque tampoco lo tenemos claro y en muchos casos os he puesto el caso de un paciente que no tiene criterios clínicos para ingresar y que se ingresa por las circunstancias, como ha pasado en muchas ocasiones cuando, por ejemplo, en otros momentos de la epidemia COVID ingresabas a un paciente porque no podía cumplir el aislamiento en su domicilio y no tenías un recurso que ofrecerle. Bueno, pues en el grupo de Emily Shaw, en Reino Unido, estratificó y protocolizó qué pacientes ingresaban o no. Tener medios para poder hacer esta estrategia es muy interesante, y lo que hicieron fue hacer un risk assessment en el momento inicial y los pacientes que no se consideraban de alto riesgo
se enviaban a hospitalización a domicilio con control telefónico. Y de forma muy interesante, con esta aproximación, vemos que... no he puesto aquí los resultados. Bueno, pues vemos que se redujeron las hospitalizaciones mucho, la mayor parte, el 80% de los pacientes diagnosticados fueron derivados a hospitalización a domicilio y no hubo un mayor número ni de reingresos, ni de complicaciones graves, ni de fallecimiento en los pacientes que se decidió hospitalizar a domicilio. Con lo cual sería importante sacar un que nos estratificase de una forma objetiva, científica, a quién tenemos que ingresar y que no queda a nuestro criterio subjetivo. Sabemos también, como hemos comentado antes y ya tenemos claro, que el virus mpox se puede detectar en diversos fluidos corporales, incluido el semen, y hay experiencias ya in vitro en el que el semen de un paciente en el 6º día tras el inicio de la enfermedad se ha conseguido con ese semen aislar el virus y cultivar en cultivos celulares mpox in vitro, lo cual nos demuestra que la potencialidad de transmisión está ahí. ¿Qué importancia epidemiológica tiene esto? No lo tenemos claro, es difícil o prácticamente imposible de estudiar discriminando pacientes con lesiones cutáneas o no, pero como ya hemos dicho, en una aproximación práctica, lo importante es saber qué prácticas son las que nos llevan al contagio. Sabemos ya claramente, y creo que es un dato relevante demostrado en este congreso, que los pacientes en periodo prodrómico pueden transmitir. Este estudio belga hecho en una clínica de infección de transmisión sexual es muy interesante. Una vez que diagnostican pacientes en junio y julio del año pasado en su clínica, los contactos estrechos son monitorizados y se toman muestras de todos sus fluidos corporales durante los días posteriores al contacto de riesgo para ver si aparece el virus y con qué carga. Ya creo que no hace falta que os explique lo que son los CTs, estamos todos familiarizados en el contexto de COVID. Sabéis que es un indicador indirecto, imperfecto, pero que es útil de la carga viral. Cuanto menor CT, más carga viral, de una forma, insisto, imperfecta y con mucha letra pequeña. Y si vemos en esta gráfica, por ejemplo, en este paciente de la derecha, hay más en el estudio, pero en este paciente de la derecha, la evolución de sus ciclos del virus en exudado anal antes del inicio de síntomas, primero generales en este gris claro y luego los síntomas típicos con lesiones cutáneas, vemos claramente que había una alta carga viral en muchos pacientes en su recto durante los días anteriores a iniciar los síntomas, con lo cual queda demostrado que mpox es transmisible en pacientes que todavía no han desarrollado síntomas tan pronto como 4 días tras el contacto de riesgo. Y esto que os he dicho, pues tampoco es mucho, nos siguen faltando muchas cosas por saber, como a Homer cada vez que tiene un accidente en la central nuclear. Hemos visto este estudio presentado también por otro grupo belga bastante interesante, porque lo que más nos importa ahora mismo es qué es lo que va a pasar. ¿Vamos a tener otra ola de mpox? ¿Los pacientes que lo han pasado lo van a volver a pasar? ¿Hemos conseguido vacunar a toda la población susceptible y entre los vacunados y los que han sufrido la enfermedad tienen títulos suficientes de anticuerpos como para prevenir que reaparezca salvo en casos esporádicos? Bien, este grupo belga, con un estudio bastante bien hecho de contactos, lo que nos viene a hablar es que probablemente lo que hemos clásicamente denominado inmunidad de rebaño, en este caso deberíamos hablar de inmunidad de red. En el subgrupo de personas, especialmente HSH, que participan en fiestas de chemsex o en orgías con múltiples contactos sexuales sin protección, sí habríamos alcanzado una inmunidad de ese subrebaño, de esa red de contactos sexuales que tienen, en el que, como vemos en este estudio, la mayor parte de los contactos sexuales de las personas de alto riesgo han estado infectados o han sido vacunados durante el último año, y eso nos protegería de la reaparición en esos subgrupos de una segunda ola. Pero la realidad es que nos faltan por saber muchas cosas. Todo lo que os he enseñado son estudios observacionales, retrospectivos. Algunos de ellos, insisto, bases de datos. Poca precisión tenemos aquí y es una tragedia realmente para los intereses, por ejemplo, del Departamento de Defensa de Estados Unidos o del Ministerio de Defensa de España. Podría ser suficiente con saber que tenemos un antídoto que in vitro funciona frente a smallpox, una enfermedad para la que no tengo pacientes y tengo un acceso dificilísimo de nivel BSL-4 y solo en Estados Unidos al virus para hacer cultivos celulares y con muchas dificultades. Pero para saber lo que hacemos en nuestros pacientes de verdad, cuando tenemos pacientes de verdad, los teníamos hace años en África y los seguimos teniendo, los hemos tenido este año en todo el mundo, el que no tengamos un ensayo clínico aleatorizado
randomizado que nos dé resultados claros sobre si tecovirimat es útil o no, nos deja exactamente igual. Quizás estamos haciendo unos esfuerzos de estocaje y de distribución de un fármaco en el que nos podríamos encontrar, si se hiciese un esfuerzo como el que se hizo con ébola en África, que los resultados serán los mismos que los de todos los fármacos que se utilizaron de forma experimental en el brote de ébola en 2014, que cuando se compararon demostraron no servir para nada. Y seguimos con esa incógnita y es importante. Y tenemos que resolverla por humanidad y por nuestra seguridad, porque aunque deje de haber casos en nuestro entorno, en África sigue habiendo niños que sufren en POC y contagiándose. Nos falta por saber qué hacemos con los niños pequeños. Este caso que se publicó en New England y que da siempre mucha penita, estuvo en UCI y se le dio tecovirimat y salió adelante, pero tecovirimat, inmunoglobulinas, cidofovir no están aprobados en niños de menos de 14 kilogramos de peso y estamos actuando a ciegas, de nuevo con alto riesgo en pacientes para los que no tenemos evidencia de que estemos dándoles más esperanzas de supervivencia basado en medicina basada en la evidencia. Y nos falta precisar qué es lo que tenemos que hacer con estos pacientes. Hemos descrito ya algunos casos individuales de reinfección en pacientes que ya han pasado en el último año 2 veces en POX, incluso con vacunación entre el primer caso y el segundo, con lo cual nos falta por saber cuál es la duración de esa inmunidad. No he querido prolongarme mucho en esta parte de la presentación para no alargar, pero ha habido algunas comunicaciones al respecto en ENMI bastante interesantes y tenemos que responder a estas dudas porque sabemos poco realmente tanto de qué va a pasar a largo plazo con los convalecientes y no hay unos estudios buenos que nos den nada más de unas semanas vista la evolución de los títulos de anticuerpos en estos pacientes. De hecho, nosotros, de hecho, llevamos desde el año pasado intentando hacer el estudio en España con financiación y no hemos conseguido una buena técnica serológica cualitativa a nivel, cuantitativa que nos dé la evolución de los títulos de anticuerpos en el tiempo a medio y a largo plazo a nivel nacional. Si alguien lo tiene, por favor, que se ponga en contacto con nosotros. Y la semana pasada salía esta reflexión del grupo de Carlos del Río, del presidente de la ISA en Vaccines, que era bastante interesante. Sabemos muy poco realmente de la vacunación, sabemos muy poco. ACAM 2000 la hemos descartado muy pronto. ACAM 2000 es una vacuna más inmunogénica, es una vacuna que tiene su interés sobre todo para una vacunación rápida poblacional en caso de un ataque terrorista o un brote de smallpox, porque precisamente el ser infectiva, ser un virus atenuado con capacidad de contagiar y de transmitir esa inmunidad a contactos estrechos puede ser interesante para una rápida estrategia de vacunación en anillo, pero aún así los militares estadounidenses que se vacunan porque están desplegados en zonas donde hay un riesgo mayor de amenaza biológica, se les revacuna cada 3 años y es una vacuna que produce mucha más inmunogenicidad inmanés, de la cual a largo plazo sabemos poco y, como ya hemos dicho, están descritos ya casos de reinfección y de infecciones en pacientes vacunados. También aquí tendríamos que precisar si lo que nos importa es que los pacientes se reinfecten o no, sino qué reinfección tiene. Si en personas que van a seguir manteniendo las prácticas de riesgo de alta promiscuidad ocurre una segunda infección que es como las segundas infecciones que tenemos ahora o terceras o cuartas de COVID-19 en pacientes sin factores de riesgo, que las cursan de forma leve, con poca contagiosidad y sin complicaciones porque hay una inmunidad de memoria que hace que respondan rápidamente los primeros casos, probablemente nos importaría menos, pero no tenemos datos ni parece que se esté haciendo un esfuerzo grande a nivel global y OMS decidió en su momento, el año pasado, se debatió, pero se decidió no hacer ese esfuerzo de lanzar un gran ensayo clínico internacional tipo Recovery y tenemos muchas dudas de qué va a ocurrir con la vacunación, si hay que revacunar y si esos vacunados están de verdad protegidos cuando llegue el verano y no hay una conciencia general de que el riesgo de mpox sigue ahí. De hecho, ya desde el mes pasado estamos colaborando con el Ministerio de Sanidad para lanzar una nueva oleada de campañas de información a la población más susceptible. Y por último, como os decía, dentro de este ¿qué hacemos los militares dedicándonos a mpox? Que yo creo que lo hemos entendido, pues una cosa que para nosotros es siempre nos parece muy importante y que es una metodología nuestra, pues yo desde que estaba de médico general en Afganistán, cada vez que nos tocaba atender a un paciente, luego nos sentábamos a hacer lecciones aprendidas. Los que habéis trabajado en servicios de urgencias o en un servicio de emergencia hospitalaria es habitual, después de una parada te sientas y te tiras media hora diciendo qué es lo que hemos hecho mal y en qué podemos mejorar. Y si no tenemos una munición en condiciones, como joven en este caso, pues tenemos que reflexionar para que en el próximo combate no nos ocurra. Y desde luego tenemos que preguntarnos
si la amenaza es real, si todo esto que os estoy contando de smallpox a cuenta de mpox es real o es algo imposible, improbable y propio de películas y series de ciencia ficción. Y desgraciadamente la realidad es que no es así. Aquí tenemos ejemplos varios de incidentes con agentes nucleares, biológicos y químicos ocurridos este siglo, las cartas del Antras, el envenenamiento de Skripal, Navalny, Kim Jong-un, muchas veces en lugares públicos, o sea, no solamente con actores que tienen agentes de armas de destrucción masiva, sino que quieren mostrar públicamente que los tienen y que todo el mundo los vea y hacer precisamente asesinatos selectivos de personas determinadas, demostrando que son capaces de emplear armamento de destrucción masiva. Es una realidad, nos guste o no, poco probable, pero como digo, poco probable era COVID-19 y aquí estamos. Y de hecho, frente a poco probable, pues podemos ver como en 2018 se decía en fuentes abiertas de inteligencia alemana que podía haber islamistas planeando ataques con armas biológicas, Ricina en este caso, en Alemania, y el mes pasado se ha detenido a un terrorista que estaba preparando ataques con armas biológicas y químicas. Es una cosa que suele ser una constante en los malos que se dedican a estas cuestiones. Y ahí también teníamos que ampliar un poco el campo y pensar que a lo mejor tener unas nociones básicas del personal clínico y de laboratorio que se dedica a enfermedades infecciosas, de las nociones básicas de lo que son las armas químicas de guerra, pues desgraciadamente tenemos que tenerla, y de hecho yo desde hace unos años pues hago diversas colaboraciones con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, de las que aprendemos ambos campos también, que yo creo que es la idea de no avanzar en esta época de la medicina de precisión. Tenemos que avanzar en el conocimiento concreto de las enfermedades frente a las que tratamos, pero tenemos que recordar que la hiperespecialización es un peligro del que tenemos que estar alertados e intentar siempre beber de otros campos, porque muchas veces hablamos de One Health, pero nadie recordaba en España hasta 2016 que los veterinarios nos estaban avisando desde 5 años antes que las garrapatas de género y aroma en España tenían fiebre de Crimea-Congo, y hasta que no se contagian pacientes y mueren en España no detectamos los casos. Y desgraciadamente, como vemos, está la actualidad, y vemos abajo a la izquierda, como en el contexto, de hecho, de la guerra de Ucrania ha habido acusaciones, no voy a entrar en más detalle, pero están en fuentes abiertas y son poco fundadas, de uno de los actores en el conflicto, de preparación de armamento biológico por otro de ellos. Y esto es un continuo. De hecho, si es que ayer mismo por la tarde, en el contexto del golpe de Estado que está en curso en Sudán, pues nos avisaba la OMS que el grupo rebelde había tomado un laboratorio biológico donde no se estaba dejando entrar a los microbiólogos y técnicos de laboratorio, y donde había una serie de cultivos de muestras de patógenos que podrían no manejarse adecuadamente e incluso utilizarse en el contexto de bomba sucia, utilizarse para contaminar agua, alimentos, lugares públicos, como un arma biológica rudimentaria, pero que podría estar allí. O sea que desgraciadamente tenemos que planteárnoslo, porque la amenaza es real. Ojalá no ocurra nunca, pero es real. Nosotros lo tenemos claro, ya desde hace 10 años, en todo el entorno de seguridad, de defensa en España, consideramos que la defensa militar clásica, lo que se supone que tenían que hacer los ejércitos de prepararnos para una guerra que nunca va a ocurrir, pues miren, en Ucrania desgraciadamente ocurre, pero aún así es cierto que es muy poco probable, y que está claro que las amenazas frente a lo que es España, lo que somos todos nosotros, nuestro día a día, la seguridad de nuestra familia, las condiciones económicas, una cosa tan tonta como una crisis económica que hace que no podamos renovar contratos de investigación con nuestro personal interino. Las amenazas son más amplias y tiene que haber una respuesta conjunta de todas las instituciones del Estado. Y ahí entráis vosotros. Todos damos por hecho que será la sanidad militar la que atenderá a las víctimas de un incidente bioterrorista, pero eso estará muy bien si son 1 o 2. Si son 1.000 o 10.000, pues evidentemente nuestra capacidad es limitada, y como en COVID-19 habrá que escalar la respuesta. Entonces, tenemos que tener todos ciertos conocimientos y reflexionar sobre qué ha pasado con EMPOR. Esto, como sabéis, lo hemos puesto en práctica en Fuerzas Armadas en Operación Balmis, donde muchas unidades preparadas para la defensa, NBQ de campo, para la guerra, pues tenían capacidades que se han podido emplear para colaborar, por ejemplo, con muchos de vuestros hospitales, ampliando las urgencias, descontaminando zonas comunes, residencias, manejo de cadáveres, etc. Y frente a esto, hay muchas cosas que se están haciendo y se estaban haciendo bien. Por ejemplo, esos stocks de ACAN 2000 en el Centro Militar de Farmacia, el desarrollo de la línea de fabricación de ribavirina intravenosa, que no estaba disponible en todo territorio EMA hasta que la hemos empezado a fabricar en Fuerzas Armadas, el stock de tecobrimab que ahora se ha ampliado, ahora estamos ampliando, y está el Ministerio de Sanidad, porque nosotros somos custodios de la reserva del Ministerio de Sanidad, está ampliando y se está realizando la compra de Invanex, que como vemos son 2 vacunas complementarias. Y tenemos que hacer esa reflexión. ¿Qué habría ocurrido si en 2022, en mayo, lo que tenemos es un ataque bioterrorista con viruela en una gran ciudad española?
No hace falta que os diga el número de vacunas de Imvanex que teníamos, ni número de antivirales, porque todo es información que a día de hoy es pública y acabáis de ver los casos que hemos podido tratar realmente. ¿Habremos estado capacitados para hacer una vacunación en anillo? ¿Habremos estado capacitados para dar suficientes antivirales a un número más alto y que aparecía en un periodo corto de tiempo de pacientes graves? Tenemos, y es algo en lo que se está trabajando, porque no solo es tener una reserva de antídotos y vacunas, y ahora los compañeros de CECAIS lo tienen muy claro, y en la nueva estrategia de seguridad nacional así se incluye. Tenemos una reserva industrial, es decir, todos recordamos los episodios de aviones llegando corriendo con EPIs de China y de otros países en marzo de 2020. Cuando dejemos de comprar mascarillas porque ya no son obligatorias en los hospitales, las fábricas de mascarillas van a cerrar y ya no vamos a tener mascarillas suficientes y la próxima vez tendremos que volver a ir a China por vacunas, a China o al país que sea. Tendremos que tener mecanismos para que nuestro país tenga esas fábricas. Y si esas fábricas no son rentables, hemos puesto el ejemplo de estos laboratorios que tienen la licencia de Brincidofovir, pero no fabrican si no les compras por lo menos 10.000. Pues a lo mejor España tiene que dedicar esfuerzos a esas enfermedades que no vemos en el día a día, pero que es una tragedia que teniendo herramientas para luchar contra ellas, cuando llega el momento no las tengamos disponibles por una cuestión que no deja de ser de preparación y económica. Tenemos que tener un sistema de alerta temprana, lo tenemos a nivel de laboratorios, tenemos una red de unidades de aislamiento de alto nivel que tiene una capacidad inicial buena, pero tenemos formación suficiente a nivel de atención primaria y urgencias, la cuenta de entrada al sistema, y sobre todo tienen a quien consultar, y tenemos que seguir haciendo la reivindicación en el único país de la Unión Europea sin especialidad de enfermedades infecciosas. ¿Ha tenido esto que ver en que cuando los ECDC lanzan la alerta en mayo de 2022, esa misma tarde tenemos decenas de casos en investigación en España, muchos de los cuales se habían consultado durante las 2, 3 y 4 semanas previas a distintos centros médicos donde no se incluyó en el diagnóstico diferencial viruela del mono? Necesitamos más formación y todo esto en el conjunto es lo que la seguridad nacional, ya estáis, todos vosotros estéis en el hospital, instituto de investigación o centro de primaria que estáis implicados para colaborar con nosotros porque lógicamente somos los que somos. Y nada más, esto creo que es lo más importante que podíamos centrar durante los 45 minutos que me habéis dado. Luego seguimos en el debate y quedo a vuestra disposición en mi correo. Os dejo al personal porque el de defensa cada vez no lo tienen más limitado y no lo podemos abrir desde casa, y mis redes sociales. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Javier Membrillo, por la amplia y la clara exposición que nos has realizado. Y bueno, esperemos que la gente se anime y que tenga bastantes preguntas al final. Ahora pasamos a la siguiente exposición. Vamos a volver a repetir el título, es El dengue y otros vinos afines, y nos la va a dar la doctora Fernández Sesma. Adelante. Vale, hola. Buenas tardes. Entonces, yo voy a presentar un poco una trayectoria de mi laboratorio. Me presento, soy Ana Fernández Sesma, soy catedrática y desde hace un mes también directora del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina del Monte Sinaí. Y bueno, pues voy a presentaros la trayectoria del laboratorio en el que nos hemos dedicado a estudiar virus de interés humano, de infecciones humanas, pero desde el punto de vista de los mecanismos que utilizan para evadir respuesta innata, y luego eso cómo lo hemos ido aplicando para poder investigar en cómo se produce la respuesta a infección y a vacunación en cohortes humanas de infección y de vacunación. Entonces, voy a hablar un poquito de dengue. Se transmite por mosquito y los más comunes Aedes aegypti, Aedes albopictus, y casi la mitad de la población del mundo está en riesgo de infección por dengue. Y aquí tengo un mapa que de hecho ya es del 2010, y ahora mismo voy a enseñar una proyección de lo que se piensa que son las áreas de riesgo de infección de dengue, que están en naranja aquí. Entonces se ha asociado clásicamente en todas estas zonas tropicales y subtropicales, pero que afectan a una gran cantidad de personas en el mundo. Y se estima que de 50 a 100 millones de personas de infecciones suceden anualmente, que están documentadas y normalmente en estas zonas. Y es endémico en más de 120 países y puede causar fiebre dengue, que se resuelve normalmente, pero que es produce bastante dolor y fiebre, y bueno, pues que la morbilidad es bastante elevada, pero luego tiene manifestación más severa, que es la fiebre hemorrágica de dengue,
y el síndrome de shock de dengue. Y esos son los que necesitan hospitalización y, como pueden entender, pues son zonas muy pobres y zonas que a lo mejor tienen poco acceso para este tipo de hospitalización. Y esto es una proyección que salió el año pasado, un artículo, como debido al cambio climático, cómo se espera que puede ser la distribución de los mosquitos que transmiten todo este tipo de enfermedades, incluida dengue, y como se puede observar, toda la zona del Mediterráneo, en lo que ya sabemos incluso por el año pasado, que ha empezado a haber más casos de transmisión local, realmente se piensa que se va a extender muchísimo más. Y aquí, por ejemplo, en la parte de Estados Unidos está ya bastante extendido o sea, esto es de 2080, la predicción, pero está bastante extendido ahora mismo, incluso actualmente. Y, por ejemplo, lo que sí que se sabe, hay 4 serotipos que circulan y en los años 70 se sabía que esta era la distribución normal. Los 4 serotipos cocirculaban en el sudeste asiático y en África o en Latinoamérica solo había 2 serotipos, pero en el 2010 ya se puede observar que todos los serotipos están circulando en todas las áreas en las que existe dengue. Con lo cual se ha extendido bastante en estos años y es una enfermedad emergente y reemergente. Y el factor de riesgo mayor para tener fiebre hemorrágica o síndrome de shock es haber tenido infección anterior con otro serotipo. Y el problema es que anticuerpos que se generen a la infección de un serotipo no solo no protegen contra infección de otro serotipo, sino que pueden hacer que la infección sea mayor por vía de los receptores Fc de células de monocitos y de macrófagos, con lo cual se produce una superinfección. Entonces es un problema que se llama enhancement ADE, que es Enhancement Antibody Mediated Enhancement, que es un problema para desarrollar obviamente la vacuna, porque si se es seropositivo para un serotipo solo y existe y se vacuna, o sea, con la vacunación, pues la persona puede tener un riesgo más alto de enfermedad severa. El dengue era originalmente una enfermedad que se transmitía entre primates y mosquitos, pero en algún momento saltó a humanos y se estableció un ciclo separado que se llama epidémico y no se conoce o no es muy eficiente la infección de humano a humano. Eso ha dificultado mucho la investigación en dengue y no hay un modelo animal pequeño de roedores que se infecte con dengue, con lo cual ha habido bastantes impedimentos para que haya una investigación como en otras enfermedades infecciosas. Como menciono, no hay modelos animales muy apropiados. Los macacos se pueden infectar y pueden desarrollar fiebre de dengue, pero no desarrollan fiebre hemorrágica. Y entonces, bueno, y aparte que son un modelo que no se puede permitir todos los laboratorios para poder estudiar. Y si se estudia con modelos de ratón normal inmunocompetentes, no se produce viremia. Es un virus que infecta las células mieloides y en humanos se ve que se produce viremia, pero en estos modelos animales no se observa la viremia y se produce parálisis, con lo cual no se induce la enfermedad parecida a la enfermedad humana. Y normalmente se usan modelos animales que están inmunodeprimidos, por ejemplo, que no tienen el receptor de interferón, el de alfa, beta y el de gamma, y en ellos, por supuesto, se consigue viremia e infección porque se elimina toda la respuesta inmune innata, pero por supuesto no es un modelo muy apropiado si el interés del laboratorio, como es el mío, es estudiar esta interacción entre el virus y la respuesta innata. Y bueno, hay algunos laboratorios que han conseguido usar ratones humanizados y se puede observar viremia, pero tienen ciertas desventajas y hay que producirlos individualmente, con lo cual tampoco está al alcance de todos los laboratorios. Quería ya simplemente dar una introducción pequeña sobre el virus. El virus es un virus de RNA y es un virus que es de RNA de cadena positiva, y eso significa que el genoma del virus es un RNA mensajero realmente, con lo cual lo primero que se produce es traducción de las proteínas. Pero es un virus muy interesante porque tiene una poliproteína única que luego se tiene que procesar. Y hay 3 proteínas estructurales, que son las que están presentes en el virus, que realmente prácticamente todos los anticuerpos se dirigen contra la proteína E, la envelope, pero también está la capsid y la priem, pero luego tiene otras 7 proteínas no estructurales que son importantes para el ciclo del virus, y para replicación y otras muchas de las funciones que tiene dentro de la célula infectada.
Y aquí, como hemos mencionado antes, se produce una poliproteína que está indicada aquí y que está expresada en la parte interna del retículo endoplasmático y en la parte citoplasmática. O sea, algunas proteínas quedan hacia la parte citoplasmática y existe una proteína en NS2B3, NS2B y NS3, que se llama NS2B3, que es una proteasa que se corta a sí misma y consigue que se desprendan las proteínas individuales que están en la parte del citoplasma. Y luego hay unas proteínas del huésped, las signalasas del huésped, que pueden cortar proteínas que están en el lumen y luego se produce una modulación por furina en el Golgi para la PRM. Todas estas proteínas virales hemos aprendido durante los últimos años cuáles son sus funciones, pero lo más importante que quiero recalcar aquí, que hay de las pocas proteínas que tiene este virus, que son solo 10, dedica al menos 4 proteínas a antagonizar el sistema del interferón, con lo cual es un virus que produce una enfermedad muy rápida y que necesita eliminar la respuesta innata, sobre todo la respuesta de interferón, porque para que un virus dedique tantas proteínas a contrarrestar esta respuesta quiere decir que es bastante importante para que se establezca la infección. Y en particular la proteasa, que se compone de la NS2B y la NS3, tiene función también antagonística de interferón. Entonces, en nuestro laboratorio sabemos que el virus infecta células en la piel, las células dendríticas de piel se infectan por el virus y puede llegar al nódulo linfático, donde se produce una amplificación y luego llega otra vez a la sangre, donde otro mosquito puede recoger célula que está con virus y puede infectar a la siguiente persona. Entonces, lo que usamos en el laboratorio ex vivo son células PBMCs o sobre todo células dendríticas que se infectan muy eficientemente por este virus y se sabe que el virus realmente infecta todas estas células de carácter mieloide que están involucradas en la respuesta innata y usamos células dendríticas derivadas de monocito, que representan las 3 fases de la infección. Y una de las cosas importantes de las células dendríticas es que en general, si se exponen a virus o se infectan, siguen un proceso llamado maduración o activación que tiene cambios morfológicos, pero a la vez estas células dendríticas secretan citoquinas y quimoquinas que son importantes para la respuesta innata, como TNF-alfa y el IL-6, y luego quimoquinas que son importantes pues, para migrar y receptores de quimoquinas para que estas células migren al nódulo linfático, donde pueden presentar antígenos del virus a las células T, que son importantes para la respuesta antiviral. Con lo cual son unas células que realmente enlazan la respuesta innata y que también se caracteriza por producción de interferón y la respuesta adaptativa. Entonces, si hay algún virus que pueda de alguna forma modificar la función de estas células, es muy importante porque pueden retrasar la generación de esta respuesta adaptativa, pero además afectar la respuesta innata que puede interesar para que el virus pueda establecer infección rápidamente. Y para nosotros era bastante intrigante que un virus como dengue sea tan eficiente para infectar este tipo de células, que son realmente células que están especializadas en detectar virus. Entonces pensábamos, debe de tener unos trucos bastante importantes para poder apagar, como si dijéramos, todas estas partes del sistema innato que tenemos en estas células. Entonces, bueno, no voy a enseñar los datos, pero realmente comprobamos que sí. Evidentemente, usando estas células primarias sí que se infectan con dengue, se producen todas estas citoquinas y quimoquinas que son características, pero lo que vimos que era muy chocante es que no se producía producción de interferón. Todas las otras citoquinas proinflamatorias se pueden observar, pero no interferón tipo 1. Y luego, si cultivábamos estas células dendríticas infectadas con dengue con células T naive, no son capaces de responder a esta estimulación y que además no pueden primar o no pueden iniciar una respuesta adaptativa Th1, que es importante. Entonces, estas células dendríticas realmente su función se ve afectada para la respuesta antiviral. Y vimos que la proteasa era expresando todas las proteínas individualmente e induciendo la respuesta de interferón, vimos que era la proteasa del virus la que realmente inhibía interferón, con lo cual es probable que fuera un factor del huésped que esté cortado por esta proteasa viral y que en eso al final produzca un corte en la respuesta de interferón y por lo cual el virus tiene una ventaja para poder infectar.
Entonces, Sebastián Aguirre, que es un postdoc que estuvo en el laboratorio y que ya no está, lo que hizo fue expresar todas las proteínas que sabemos de todas estas vías de señalización de interferón. Cuando el virus tiene un genoma de RNA, como es el de dengue, puede reconocerse por estos sensores citoplasmáticos como RIG-I, y que por medio de MAPS y por otras moléculas induce la activación de los de NF-κB y de IRF3 y IRF7, y se produce no solo las citoquinas inflamatorias, sino también interferón tipo 1. Si el virus es de DNA, el sensor es CGAS, pero que por medio de Sting se puede hacer la misma señalización. Pero el Sting también tiene una forma de comunicar las dos vías, no solo la de DNA, sino también la de RNA. Y cuando expresó todas estas moléculas junto con la proteasa, ninguna de ellas se cortaba, pero curiosamente Sting era la proteína que se cortaba. Y otra cosa que era interesante, y aquí vemos Sting expresado en células, sobreexpresado, la proteasa wild type, pero una proteasa que es inactiva. Y solamente cuando expresamos la proteasa wild type vemos este corte en Sting, pero solamente cuando Sting es humano, de células humanas y no de células de ratón, con lo cual nos lleva a pensar que probablemente esto es una restricción muy importante para que dengue no infecte estos modelos pequeños de animales, porque no puede realmente resolver o eliminar esta restricción por el sistema de interferón. Lo que vimos es que al ser Sting y que Sting puede hablar con las dos vías de señalización, si también SIGAS, que es el sensor real, estaría afectado en infección con dengue, y SIGAS es el que realmente es el sensor que detecta DNA, produce estas moléculas SIGAM que Sting las reconoce y es con lo que se inicia la señalización para producción de interferón. Y en células dendríticas humanas, esto es endógeno, lo que sí que demostramos infectando con dos de los serotipos dengue 2, dengue 4, que sí que se produce una degradación de Sting a 24 horas, y esto es virus inactivado, pero cuando comprobamos si SIGAS también se degradaba, vimos que realmente se degrada incluso antes que Sting, con lo cual al virus le interesa eliminar este proceso de sensores de DNA, pues que es muy intrigante porque es un virus de RNA. Entonces, normalmente, como se pensaba o como pensábamos, era que los virus de RNA inducen esta señalización vía RIG-I, que reconoce RNA, y los de DNA vía SIGAS, pero este es un virus de RNA. Entonces, lo que queríamos saber es qué es lo que inicia esta señalización en el caso de dengue, porque dengue no tiene DNA en su genoma. Y lo que hicimos es expresar SIGAS en células, infectarlas con dengue o sin dengue, y con anticuerpos. Lo que hicimos es aislar todo el SIGAS y extraer todo el DNA que estaba unido a SIGAS y mandarlo para caracterizar si teníamos una diferencia de DNA en SIGAS de células infectadas o no infectadas. Y como ven, aquí se vieron unas bandas muy diferentes en las células infectadas. Lo mandamos a analizar por el deep sequencing, pero mientras estaban analizando hicimos por RT-PCR, hicimos simplemente al azar distintos DNAs genómicos, y no había un patrón específico entre las células no infectadas e infectadas en cuanto a la naturaleza o la identidad de este DNA que estaba unido a SIGAS. Sin embargo, cuando buscamos DNA de la mitocondria, vimos que en todos los casos las células infectadas con dengue tenían un enriquecimiento por este DNA mitocondrial unido a SIGAS y no las que no estaban infectadas, y cuando obtuvimos por fin los datos de deep sequencing, confirmó y validó que en realidad es así. Y luego lo que vimos es que si lo vemos en las células, son células no infectadas, infectadas con dengue 2 o dengue 4, y esta es la proteína NS3, y vemos que realmente se produce un escape de este DNA que no es el mismo que el DNA de DAPI, que es el que marca el DNA nuclear, y que realmente se produce un escape al citoplasma, que es lo que está iniciando la señalización vía SIGAS. Y luego aquí, bueno, si los ponemos todos unidos, están todos muy cerca, tanto el SIGAS como la proteína viral y el DNA. Entonces, lo que hemos observado es que SIGAS y Sting se degradan en infección con dengue, y que esto inhibe la producción de interferón en estas células humanas, bloqueada por esta SIGAS-Sting vía señalización, y que es la proteasa del virus y uno de los componentes de la proteasa el que degrada SIGAS, y la proteasa en sí es la que corta Sting. Y que hay un enriquecimiento del DNA mitocondrial unido a SIGAS, con lo cual esto es lo que creemos que inicia el pathway.
Y lo que vimos en la literatura, buscando en la literatura, se había ya observado que había algunas proteínas de dengue que se asocian con la membrana mitocondrial, y lo que creemos que hace, que por ejemplo en este caso la PRM se ha observado que hace poros en la mitocondria, probablemente para obtener energía para procesos virales, lo que hace es que haya un escape de este DNA que se detecta por SIGAS y luego activa el pathway. Entonces, en ese momento que ya estábamos viendo lo que estaba sucediendo lo que sucedía a nivel molecular con dengue, lo que tuvimos la oportunidad de participar en un estudio ya un poco más translacional, en el que podíamos ver qué sucede en casos, en muestras de pacientes, y este fue un consorcio en el que yo pude reclutar a Eva Harris, que tiene una de las mejores cohortes de dengue, y tiene esta cohorte en Nicaragua que lleva observándola más de 20 años de niños, y la sigue longitudinalmente desde los 2 a los 14 años, y tenía muchísimas muestras en las que podíamos mirar cuál podrían ser los marcadores que hacen que estos niños tengan que hospitalizarse o no después de infección con dengue, si algún factor de la respuesta innata puede predecir qué tipo de enfermedad, la severidad de la enfermedad. También pudimos unirnos con Anna Durbin y Steve Whitehead, que están desarrollando una vacuna tetravalente de dengue con NIH. Steve Whitehead está en NIH, que es una vacuna atenuada viva, en la que teníamos también acceso a las muestras. Y en mi laboratorio teníamos los virus tanto de la cohorte, de niños de la cohorte, como los de las vacunas, que podíamos hacer infecciones ex vivo, y con una serie de cores, de ayuda de estos cores, podíamos mirar la genómica por transcriptómica, proteómica, y fenotipar con distintas técnicas inmunológicas la respuesta innata de estas muestras, y luego, por supuesto, analizar los datos, modelar y diseminar estos datos a NIH. Entonces, este proyecto terminó el año pasado, llevamos 7 años con él, y nos permitió obtener muchas muestras de estos virus, tanto de personas infectadas, infecciones naturales, como vacunaciones. Y voy a presentar datos tanto de las infecciones como vacunaciones, y vuelvo a recordar aquí que los flavivirus, dengue pertenece a la familia de flavivirus, y hay muchos flavivirus conocidos, incluido West Nile, encefalitis de San Luis, Japanese encephalitis, fiebre amarilla, y luego los 4 serotipos de dengue que están aquí indicados, aparte de otros virus, y muchos de ellos se han transmitido por mosquito o por garrapata, o no tienen vector conocido. Y una de las cosas que sabíamos por la epidemiología de dengue es que el dengue 2 es el que suele estar asociado con más enfermedad severa, y sin embargo dengue 4 tiene una infección que normalmente es mucho más, no suele resultar en hospitalización. Y esto fue trabajo de una estudiante de MD PhD del laboratorio, Rebeca, que ya se fue del laboratorio. Y lo que nosotros observamos es que hicimos infecciones en células dendríticas con dengue 2 y dengue 4, y lo que se ve muy claramente es que hay una cinética muy diferente. El dengue 4 hace un pico, esto es virus que sale al sobrenadante, que es infeccioso, podemos titular por placa 6, y entonces vimos que el pico es mucho más rápido, 24 horas de virus que produce, y luego baja. Sin embargo, dengue 2 baja y luego llega a subir al mismo tipo cantidad de virus que se produce, pero tiene una cinética diferente. Y cuando usamos células de mosquito, vemos que no hay ninguna diferencia en la cinética, con lo cual hay algo en las células primarias humanas que está impidiendo o que está afectando esta infección. Y cuando miramos las citoquinas por Luminez que se secretan en este tipo de infección, a cualquier tipo de hora que miramos, el dengue 4 produce mucho más TNF-alfa, IL-1 alfa, interferón alfa y IL-12. Con lo cual vemos que hay una respuesta, un fenotipo muy diferente de dengue 2 y dengue 4 en estas células primarias. Pensamos, a lo mejor es que dengue 4 no puede degradar STING, y lo clonamos y expresamos los de los distintos serotipos, y vemos que dengue 4 puede degradar STING perfectamente, incluso más eficientemente que el dengue 2 y que el dengue 3, con lo cual no creemos que sea el motivo por el que dengue 4 produce interferón y no lo puede bloquear. Entonces, cuando vimos células sanguíneas infectadas con dengue 3, dengue 4 o dengue 2, vemos que claramente hay una respuesta mucho menos proinflamatoria en estos PBMCs
Estos son 6 horas, 24 horas y 48 horas. Y vemos que dengue 4 tiene una respuesta muchísimo más inflamatoria que dengue 2, y esto es a nivel de PBMCs. Y usando CyTOF, que es una metodología que es una mezcla entre espectrometría de masa y citometría de flujo, en la que podemos hacer 45 parámetros simultáneamente, pero no se tiene que hacer compensación, y es muchísimo más fácil usarlo para muestras pequeñas, clínicas. Los anticuerpos están marcados con metales pesados y se lee todo el espectro, con lo cual no tiene que correrse las muestras como sucede en la citometría de flujo, y que se necesitan muchas menos células. Y usando esta técnica, por ejemplo, vemos aquí simplemente cuando miramos expresión de proteínas virales, esto es la proteína E y la proteína NS3, son los anticuerpos. Vemos que en dengue 2 hay muchas menos células infectadas que en dengue 3, y esto está a 48 horas, pero tienen una expresión mucho más alta de proteína viral que la de dengue 4. Eso es la primera observación. Y lo otro que queríamos ver es qué sucede con las otras células que están en el mismo cultivo, que no expresan proteína viral, qué es lo que producen. Entonces, con CyTOF podíamos ver lo que produce cada célula, y aquí vemos en morado están dengue 4 y en verde dengue 2, lo que llamamos bystander y las infectadas. Las infectadas son las que tienen proteína viral. Vemos que en el caso de TNF-alfa son las infectadas, en los dos casos, las que producen el TNF-alfa a distintos tiempos. Pero cuando vemos IP10, que es una citoquina, quimoquina inducida también por interferón y relacionada con interferón tipo 1, en el caso de dengue 4 son las bystanders las que lo producen. Con lo cual, lo que vemos es que el fenotipo que produce dengue 4 de producción de interferón y otras puede ser probablemente llevado por estas células bystander y no por las infectadas. Con lo cual, podemos observar en single cell que el tipo de citoquina y quimoquinas que están secretando. Entonces observamos que hay diferencias entre los diferentes serotipos en cuanto al tipo de respuesta inmune que inducen. Todos los serotipos pueden degradar STING, pero usando CyTOF podemos ver cuáles son las células que están produciendo las distintas citoquinas y dónde se producen las diferencias de los fenotipos. Y nos permite distinguir entre bystander e infectadas, y es una herramienta bastante valiosa, sobre todo para muestras clínicas. Entonces quiero pasar al proyecto 2, que nos permitió mirar también las muestras de las personas vacunadas, y en este caso, como se ha hecho la vacuna de NIH, es una vacuna tetravalente que tiene una atenuación. Todos los virus tienen una atenuación en la parte no expresa, UTR, que es la untranslated region, la parte no traducida, que es una delección de 30 nucleótidos. En el caso de dengue 3 se tuvo que hacer una delección más de otros 31, y en el caso de dengue 2 no funcionó bien en forma tetravalente y se hizo una quimera expresando las proteínas no estructurales de dengue 4 y expresando las estructurales de dengue 2, porque no pudo funcionar bien en el contexto de tetravalente. Y esta formulación de tetravalente de la proteína de los distintos serotipos de todos los virus se probó en macacos y produce 100% de seroconversión. Y entonces se siguió adelante con este modelo y se probó en personas que eran naïf para dengue y personas que habían estado expuestas, porque es importante entender que estas vacunas se van a distribuir en países donde ya hay gente que se ha expuesto a alguno de los serotipos, y produjo una buena respuesta de seroconversión en la población naïf. Seroconversión a dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4 entre 76 y 92%, y lo mismo en el caso de la población que era expuesta anteriormente a dengue. Y lo más importante es que no hubo casos de enhancement, no hubo casos en el que se produjo peor infección en las personas que habían estado en estos trials. Lo que se vio es que estaba bien tolerada y que producía muy pocos síntomas, muy poca viremia y muy poquito sarpullido, que se suele observar a veces con dengue, y que había anticuerpos neutralizantes para los 4 serotipos, y la está desarrollando el Instituto Butantan ahora mismo en Tailandia y en Brasil.
Entonces, lo que obtuvimos estos virus, y este es trabajo de Jessica Pintado, una estudiante del laboratorio que se acaba de defender su tesis, y lo que comparamos es primero si realmente en células dendríticas estas vacunas funcionaban, son virus vivos atenuados, y los comparamos con el virus wild type que no tiene la mutación. Y vimos que lo que tiene, el que está rayado es la vacuna del mismo color y el que no está rayado es el wild type, y vemos que en todos los casos replican menos, o sea, está atenuado en células dendríticas primarias. Y luego, por citometría de flujo, vemos que en todos los casos el dengue 4 infecta más, como ya habíamos visto, con otras cepas de dengue 4, y que las vacunas quedan en la parte más baja, quiere decir que se expresa bastante menos el antígeno viral, y en este caso lo estuvimos viendo en cuanto eran el porcentaje de células que están infectadas, siempre es menor en el de la vacuna comparada con el wild type, con el virus wild type. Y cuando miramos las citoquinas que se producen en células dendríticas expuestas a estos virus individualmente, vemos nuevamente que dengue 4 induce más interferón tipo alfa, también el dengue 1, eso es una cosa que ahora mismo no lo hemos desarrollado todavía, pero dengue 4 en general produce más IP-10 y todas las citoquinas comparados con las otras vacunas. En el ensayo clínico, cuando probaron, decidieron hacer otro ensayo en el que pudieron usar la tetravalente, que ya se sabe que produce 100%, y la tetravalente con trivalente, que le eliminaron el componente de dengue 2. Y lo que hicieron es un challenge, un desafío, con el dengue 2 que no se pudo incluir en la vacuna porque no funcionaba bien en esa formulación. Entonces, como era un prototipo de vacuna, hicieron un challenge y vieron que si vacunaban voluntarios con esta tetravalente hay 100% de protección contra este challenge, y sin embargo en los trivalente, cuando hacían un challenge con dengue 2, solo tienen un 20% de protección, y estuvieron muy sorprendidos de ver esa diferencia tan grande. Y nosotros probamos esos virus, y aquí simplemente estoy enseñando ese virus challenge. Realmente se comporta muy diferente, es este verde, con el dengue 2, que es aquí estoy enseñando solo en comparación con la vacuna dengue 2 y dengue 4, y realmente tiene una cinética muy diferente y produce mucha más infección en todas las células, aquí 20% comparado con mucho menos con las vacunas. Y cuando los comprobamos individualmente, de nuevo el challenge tiene un fenotipo muy diferente si lo comparamos con las vacunas, y este challenge de dengue 2 en verde, que es el que quiero recalcar, porque estos datos los he enseñado ya antes, produce además una respuesta de IL-10, que es una respuesta que realmente no es la respuesta deseada en una vacuna. Entonces, realmente tiene sentido que se eliminase, aunque en ese momento no sabían muy bien por qué no se comportaba bien en tetravalente. Y de nuevo no produce nada de IP-10 ni tampoco de interferón, con lo cual vemos que se comporta de una forma muy diferente, y decidimos comparar en las células dendríticas, tratarlas a la vez con esta trivalente o tetravalente. Y en este caso la trivalente está en rojo y la tetravalente está en azul, y vemos que distintas quimoquinas importantes para atraer células T y para migrar, las células dendríticas migrar al nódulo linfático, están mucho más elevadas cuando están expuestas a la vacuna tetravalente que a la trivalente, igualmente con esta otra quimoquina. Y simplemente para ver el mecanismo de si podría ser realmente causado porque tenemos dos componentes de dengue 4 en la tetravalente, se hizo una formulación para estos experimentos ex vivo en lo que hicimos dos dengue 4 sin ningún componente de dengue 2, y de nuevo vimos que este dengue 4 replicaba más, con dos componentes de dengue 4, más incluso que la tetravalente y que la trivalente, y de nuevo produce más interferón, más IP-10, incluso más expresión de estos sensores de RNA. Y en todas las citoquinas que medimos, esta segunda formulación es incluso superior a la tetravalente, con lo cual pensamos que primero sabemos que esta vacuna tetravalente es segura y efectiva en zonas endémicas. Ahora mismo sabemos que tienen menos replicación los virus en estas células primarias que sus wild type, y que el dengue 4 parece que es el que deriva toda esta inmunogenicidad de la vacuna, y que el hecho de que hicieran esta quimera entre dengue 2 y dengue 4 quizá le ha dado una ventaja de que sea inmunogénica la vacuna, ya que el virus que se tuvo que eliminar no tiene las mismas propiedades, y pensamos que la presencia de estas proteínas no estructurales de dengue 4 puede estar dando este fenotipo. Y
Y bueno, lo que nosotros pensamos que sucede entre dengue 2 y dengue 4 es que probablemente dengue 4 tiene una replicación más rápida y entonces se produce viremia mucho más rápido, pero se produce transmisión a mosquitos más rápido. Pero eso es a costa de producir una respuesta inmune mucho más elevada, pero que puede resultar en una respuesta adaptativa más eficiente contra dengue 4, que se elimina el virus muy rápidamente y hay una enfermedad menos severa. Sin embargo, dengue 2 le cuesta más tiempo, tarda mucho más en replicar y conseguir el pico, con lo cual la viremia sucede después, la transmisión sucede después, pero entonces tiene que apagar muchos más interruptores de toda esta respuesta inmune y esto resulta en una respuesta menos eficiente contra el virus porque se están eliminando ciertos elementos como el interferón tipo 1 que puede estar resultando luego en peor protección y una enfermedad más severa. Y nada, ahora mismo lo que tenemos es hemos tenido la probabilidad de renovar este centro y lo que hemos hecho es incluir vacunas. Ahora mismo lo hemos hecho todo en Monte Sinaí, hemos incluido los grupos, ahora mismo estoy yo de PI y Viviana Simon de CoPI, que tiene una cohorte en el Monte Sinaí de vacunación y de infección de virus respiratorios. Entonces tenemos un proyecto en el que estamos siguiendo vacunas longitudinales de SARS, estamos siguiendo la respuesta y analizando la respuesta, y también el proyecto 2 es con respuesta a vacuna de gripe y en el proyecto 3 seguimos analizando respuestas al virus, a vacunación con dengue y lo estamos haciendo fenotipando con ahora mismo Aurora citometría de flujo y con serología hecha por Florian Kramer y luego genómica por otro grupo dentro del Monte Sinaí. Y bueno, pues podemos usar las células PBMCs de los vacunados, pero además tenemos un modelo que hoy no he tenido tiempo de presentar de amígdalas humanas en las que podemos exponerlas a los distintos tipos de vacuna y podemos seguir la respuesta a esta vacunación tanto en personas vacunadas como ex vivo usando las mismas vacunas y ver la respuesta innata, cómo puede influenciar en la respuesta tanto de anticuerpos como de células T y otros análisis. Y nada, simplemente agradecer mi laboratorio, aparte de los colaboradores y la financiación que he recibido durante estos años. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos, a la doctora Fernández Sesna y al doctor Javier Membrillo. Llega el momento del turno de preguntas a la audiencia. Bueno, me parece que las dos exposiciones han sido muy buenas, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que vamos a ver si aparece aquí el doctor Armiñanzas en primera plana. Seguro que se quiere preguntar el primero y no le vamos a negar el turno. Venga, el doctor Armiñanzas trabaja con nosotros en el servicio de infecciosas y adelante, Carlos. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias a los dos ponentes y enhorabuena. Yo tenía una pregunta para el doctor Membrillo, que por cierto fue uno de los que coincidió contigo durante tu rotatorio en PROA que has comentado antes. La pregunta es una cosa precisamente de la que reflexionaba el otro día, y es que cuando el año pasado en verano fue esta epidemia de monkeypox, hubo gran preocupación entre las personas pues, que estaban en riesgo de padecerlo. Hubo también, cuando se ofreció la vacunación, no hubo ningún problema en vacunarse, pero ahora la impresión que da en mucha gente es que fue una alerta excesiva para lo que luego pues, les sucedió a la mayoría de las personas, que en el peor de los casos fueron unas lesiones que desaparecieron. Y en cambio, respecto a la solución que se dio, que fue la vacunación en general, pues que ya se quejan, ¿no? de los efectos secundarios que tuvieron cuando se pincharon, de lo que se han mantenido en muchos casos, pues el abón que produjo la propia vacuna. Entonces, pues si podrías indicarnos pues las medidas que, no sé si es algo que ya se esté pensando en cómo transmitirlo, pues la importancia de mantener esas precauciones o la importancia en caso de que haya nuevas vacunaciones o, vamos, cómo se quiere concienciar a los grupos de riesgo. Pues muy buenas preguntas. Siempre dice Fernando Simón que cuando hacen su trabajo bien nos quejamos de que son unos exagerados. Y eso es una reflexión que pasa siempre en las enfermedades transmitidas prevenibles por vacunas. Yo tengo que decir que yo tuve un incidente con
con un paciente y tuve que vacunarme y no tuve más ni menos efectos secundarios que los que he tenido con otra vacuna, con Imvanex. Y es cierto que esa ha sido la impresión para la población general y no hay otra forma de que sea así. Tampoco podemos pecar de alarmistas o empezar a lanzar imágenes con los que, no sé si vosotros habéis tenido la experiencia con algún paciente grave, pero hay algunas imágenes que son horribles, horribles y que tengo grabadas en la retina. Es complejo efectivamente transmitir que en buena parte hemos prevenido con la vacuna lo que está ocurriendo, lo que podía haber ocurrido y que ha habido pacientes que han estado muy enfermos y que algunos han muerto y que otros han quedado con secuelas permanentes, incluida, por ejemplo, la ceguera, o estoy pensando en algún paciente con la verdad que han acabado con colostomía y con los genitales totalmente destruidos. Y es complejo y desde el principio lo ha sido porque trabajar con la comunidad HSH siempre es complicado porque hay que cuadrar a la vez explicarles que son la población de mayor riesgo y por otro lado respetar que no, y hacerlo de tal forma que no se sientan lógicamente atacados o señalados por una orientación sexual que no es que simplemente es un hecho científico el que tiene más riesgo de transmisión de esta enfermedad en concreto. Hace un par de semanas tuvimos una primera reunión con Sanidad porque se está preparando una campaña de concienciación, sobre todo antes de junio de las fiestas de Orgullo y porque no sabemos lo que va a pasar. Y ahora mismo tenemos vacunas de sobra. En verano había muchos pacientes que estaban muy angustiados porque querían vacunarse y no podían. Ahora tenemos vacunas de sobra, pero es que lo que dices es difícil porque a lo mejor probablemente insistimos en aumentar la vacunación, en tener mucha precaución durante las próximas fiestas del orgullo y no sabemos si realmente no va a haber prácticamente casos, aún con prácticas sexuales de riesgo, porque tenemos esa inmunidad de red que tenemos. Tenemos tantas incógnitas que la respuesta no lo sabemos, pero ante no lo sabemos. Imvanex es una vacuna muy segura, es una vacuna con unos efectos secundarios muy leves en casi todos los casos, que no es replicante, que no es arriesgada en inmunodeprimido ni en personas con dermatitis atópica con ACAN 2000 y yo creo que en personas con prácticas sexuales de riesgo homo o heterosexuales está ampliamente justificado vacunarse de cara a este verano. A ver si somos capaces de transmitirlo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Muchas gracias, Javier. Bueno, tenemos una pregunta también aquí en el chat y la pregunta va al doctor Membrillo de Novales. La pregunta va ahí. ¿Tenemos experiencia en España con el monkeypox en pacientes embarazadas? Primera parte. ¿Cuál sería la actitud en cuanto a la vacunación en estas pacientes? Tenemos experiencia, no está publicada, pero tenemos experiencia en embarazadas. De hecho, tengo que decir que el último documento de consenso que sacamos de manejo fue el de manejo en embarazadas y tuvimos que sacarlo a toda velocidad en agosto, dedicando buena parte de mis vacaciones a ello y adelantarlo ahora mismo no recuerdo el hospital que era, creo que el Clínic de Barcelona, que tenían un caso, ha habido un par de casos de embarazadas y han ido bien. En cuanto a vacunación, lo ideal sería que esto no ocurra, evidentemente. ACAN 2000 está contraindicada porque es replicativa y habría riesgos potenciales y lo podemos ver en el protocolo que en el marco de este brote sí recomendamos que la vacunación de embarazadas el balance riesgo-beneficio era a favor de vacunar, es una vacuna bastante segura en embarazadas que habían tenido un contacto estrecho de riesgo reciente. Porque sí es cierto que he dicho que los antivirales son una mejor estrategia que la vacunación, pero también es cierto que la profilaxis post-exposición con Imvanex disminuye el riesgo de desarrollo de la enfermedad y disminuye mucho en las series publicadas, reduce a 0 el número de complicaciones graves. O sea que en caso de necesidad por contacto estrecho podríamos vacunar a las embarazadas con Imvanex. Bueno, también hoy agradeceros vuestra exposición, que ha sido excelente, por lo menos para mí. Me ha recordado otra vez, Ana, mis seminarios de investigación de cuando estuve en Stanford y he disfrutado un montón. Y tengo preguntas para los dos. Y Javier, pues nos has puesto una puesta al día que ya la quisiéramos para todas las enfermedades. Ana, esta es para ti. Cuando estoy dando las clases de infecciosas a los de quinto, yo les digo ya que hay una vacuna que se está dando entre los 6 y 45 años y bueno, pues que parece que 6 y 65, 6 y 45, no recuerdo bien, y que bueno, que parece que es efectiva. ¿Cuál es la diferencia con esta vacuna que vosotros estáis ahora probando?
Bueno, la vacuna de la que me habla seguramente es la de Sanofi Pasteur, que se llama Dengvaxia, y esa se ha licenciado en varios países. El problema que tiene es que no se puede administrar en niños, porque en niños realmente los niños vacunados en los ensayos clínicos tuvieron más riesgo de enfermedad grave. Entonces se licenció para una población más adulta, y realmente la necesidad es en niños, ¿sabes? Y entonces en los países en los que se administró y se licenció, coincidió con que no había circulado dengue durante mucho tiempo, porque fue después de la epidemia de Zika, y hubo adolescentes que tuvieron enfermedad grave. Con lo cual es una vacuna que está dando bastantes problemas, porque está basada en la vacuna de fiebre amarilla, que es una de las mejores vacunas que tenemos, y expresa solamente la proteína E y la IPM de dengue. Y bueno, pues se pensó que expresando como si fuéramos un backbone de una vacuna que ha funcionado muy bien de un virus parecido, expresando solamente las proteínas externas de dengue, funcionaría para inducir anticuerpos neutralizantes. Y resulta que no está funcionando bien, porque al no tener las proteínas internas de dengue, no hay epítopos de células T que parece que ayuden a la producción de anticuerpos. Esa es la teoría que hay ahora mismo. Se cree que no es tan eficiente como expresar todo el virus de dengue. Y los datos que hay ahora mismo no es que se haya retirado, pero los países que la tienen la están dejando de implementar porque no les está dando el resultado que ellos esperan. Entonces, la vacuna de NIH, la vacuna que está ahora mismo, la va a licenciar de hecho Merck, porque Merck, la suya, no funcionó, y parece que, como ya se han terminado los ensayos en Tailandia y en Brasil con la de NIH con la que trabajamos, esa parece ser que está siendo bastante más segura y solo necesita una dosis. La de Dengvaxia encima necesita 3 dosis, con lo cual es un problema de administración. Entonces creemos que tiene tiene varias ventajas, y una de ellas, por supuesto, el tener solo una dosis, y que se ha probado en poblaciones que ya tienen anticuerpos contra alguno de los serotipos, y es segura. Entonces, yo obviamente con la que he trabajado también un poco con la de Takeda, pero la de Takeda está toda en base de dengue 2 y produce bastante protección contra dengue 2. No parece que produzca protección contra los otros. Entonces, ahora mismo es el momento en el que están saliendo todos los resultados de todas, y yo me inclino por la de NIH, que creo que es como más cercana a lo que es realmente el virus, sin llegar a ser, o sea, es un virus replicante, pero está bastante atenuado. Muchas gracias. Y tengo otra pregunta. La pena es que, bueno, como tú has dicho, de los 4 tipos de dengue, solamente el dengue 2 es el que a nosotros nos preocupa y nos puede producir mortalidad. Y bueno, pues de alguna manera nosotros estamos acostumbrados a utilizar el interferón para el tratamiento de los virus. Y el DEN4, tú nos has dicho que de alguna forma produce interferón, no está inhibido, y como pasa en el DEN2. ¿Sería oportuno hacer estudios para tratar con interferón a los pacientes que sufran el DEN2 porque, bueno, se les aporta algo que no tienen al principio cuando todavía no tienen la respuesta? Bueno, en teoría podría ser. El problema que tiene el interferón es que produce unos efectos secundarios terribles y se tolera bastante mal, y se ha probado en hepatitis C. Claro, eso ha sido también en tratamientos largos y no se tolera muy bien. Ahora mismo se tiende a no utilizar interferón como tratamiento, porque lo que se intenta es inducir interferón de forma endógena, ¿no? Dar algún tratamiento, por ejemplo, uno de los ligandos de estos sensores que produzca tu propio interferón que sea endógeno. Pero el problema son el tipo de países que sufren estas enfermedades. Es muy difícil dar tratamientos. De hecho, ahora mismo todavía no hay ningún antiviral que esté licenciado para dengue. Y bueno, pasa con malaria, pasa con muchas de estas enfermedades de países que están en vías de desarrollo. Entonces, ahora mismo incluso el desarrollo de la vacuna, tiene que haber siempre algún gobierno que esté involucrado o alguna otra agencia, porque son vacunas caras, va a haber que hacer mucho seguimiento, y los tratamientos todavía están demasiado lejos, porque muchas veces son niños, son bebés, y lo que les sucede es que tienen como descontrol en todos sus fluidos,
y se les descontrolan estos niños. O sea, no es que sea una enfermedad que te mata los órganos, simplemente que se les descontrolan y sangran por muchísimos orificios y bueno, no saben controlarlos y muchos niños no tienen acceso ni siquiera a hospital. Entonces, es un problema de acceso, de tratamiento, de que son zonas rurales, remotas y países en vías de desarrollo. Entonces, el tratar, yo creo que ahora mismo lo que hacen es mantenerles, que no se les descontrolen si pueden llegar a los hospitales y no es muy viable de momento. Y yo creo que el interferón eso te da demasiado efecto secundario ahora mismo. Pues nada, muchas gracias. Y tengo otra pregunta entonces para Javier, ya aprovecho la intervención para los dos. Javier, nosotros tenemos pacientes que, bueno, cuando se ofreció la vacuna de la viruela del mono, bueno, personas, la mayoría eran infección por VIH, pero también eran parejas que no estaban infectadas con el VIH y, bueno, pues quisieron vacunarse y se le dio las 2 dosis de vacuna. ¿Tú crees que, bueno, en previsión de que estas personas, como tú has dicho, tienen más posibilidad de volver a contraerlo, volver a contraer estas enfermedades, estaría indicado revacunar? Y Ana, yo creo que también puede contestar a esto. En el caso del monkeypox, ¿estaría indicado revacunar o no tiene ningún sentido? Javier, Ana seguro que sabe más que yo de ciencia básica. Yo he aprendido hoy mucho escuchándola, pero yo creo que a día de hoy, salvo que digas en otra cosa, estamos hablando de una enfermedad que efectivamente, como decía antes Carlos, en la mayor parte de los pacientes que tenemos controlados, incluso con el VIH, pero controlados, las complicaciones graves son bajas y no tenemos, aunque tenemos dudas sobre la inmunidad a largo plazo, no tenemos tampoco una evidencia fuerte que nos justifique revacunar en un plazo tan corto como un año. Y yo creo que además, si puedo añadir algo, es que todavía no se tiene toda la información de ensayos clínicos para saber si realmente, de hecho yo he visto datos preliminares de la vacuna, de estas vacunas de Mpox, y realmente no es que esté ¿cómo se llama? La de 2000, la del 2000 dar mejores resultados que la nueva, porque es un virus que replica. Entonces parece ser que la nueva no ha dado tanta respuesta de anticuerpo tan alta. Entonces a lo mejor a gente que se les ha dado esta nueva habría que darles otra dosis, pero tampoco creo, como bien dice Francisco, que se hayan visto casos tan severos que se necesite. Ahora, no creo que sea perjudicial y si alguien creo que se considera grupo de riesgo, probablemente no sería problemático el darse una segunda dosis. Ahora, si la primera no produce suficientes anticuerpos, a lo mejor tampoco la segunda va, y como creo que propusiste al final, a lo mejor sería interesante dar la otra del 2000 a gente que ha recibido la primera para dar una dosis de refuerzo. No, es que nada, es como estamos con el coronavirus, que que no tiene nada que ver, que son otras cosas, pero bueno, para nosotros son virus nuevos, que en 6 meses va disminuyendo mucho pues la capacidad de neutralizar al virus, pues si de alguna forma esto podría ser algo parecido, ¿no? Estamos hablando de virus emergentes que tenemos. Pero mira, precisamente, Carmen, enlazando con lo que ya estamos familiarizados respecto a coronavirus, sí que ha habido algún estudio reciente que lo que dice es que los vacunados, tanto como preexposición como postexposición, aunque contraigan la enfermedad, no ingresan ni desarrollan complicaciones graves. Y yo creo que es un poco una similitud con COVID, con dengue, no para mí que me vaya de viaje a una zona endémica 2 semanas o de misión 3 meses, sino para los que viven allí, como con malaria, que recordábamos ayer. Lo importante es que no se muera 1 millón de niños todos los años. Y si muere el 40% menos de niños, es una maravilla, como ha ocurrido, como esperamos que ocurra con la nueva vacuna de malaria. Entonces, yo creo que lo importante es que parece que los vacunados no desarrollan complicaciones graves y es la evidencia que tenemos de momento. Yo te puedo hacer una pregunta, Ana, ya que estamos hablando también. Vale. Yo la verdad es que, bueno, interesante lo que dices. Yo por supuesto, como militar, todo lo que sea una sola dosis me encanta. Porque, por ejemplo, ahora que de hecho nos tendremos que plantear, se acaba de aprobar la vacuna de Takeda sin introducirla en el calendario de vacunación militar, que no es competencia nuestra, tenemos un Instituto de Medicina Preventiva, pero bueno, que nos preguntan y les asesoramos. Un problema es, si no está previsto el despliegue a una zona endémica, te puedo poner la primera dosis corriendo, pero mandar la segunda en un ejército como el español, que a lo mejor tenemos un avión al mes, en según qué sitios, no es tan sencillo. A día de hoy, con lo que tenemos, o sea, el día que tengamos vuestra vacuna será genial, pero a día de hoy, con lo que tenemos disponible, que sería Temvaxia, que ya hemos visto que tiene sus limitaciones, y la vacuna nueva de Takeda. ¿Recomendarías vacunar a
militar que va a África durante 3 meses, aunque le vayas a dar unas medidas de protección que no sabes si va a cumplir? Y la segunda, ¿recomendarías con lo que tenemos a día de hoy que yo, cuando voy a ver a mi familia política a Paraguay, que mi mujer es de allí, que es un país subtropical en el que dengue se comporta también por olas, viene sobre todo en primavera, pero que causan estragos y destrozan el sistema sanitario totalmente. Ahora hay muchísimo. Que en voy Argentina un par de semanas, pero voy como sí. VFR, porque voy Sí. a casa de la familia. Y de hecho, la verdad es que ya las últimas 2 veces que he ido, por más cuidado que tuve, la primera me cogí una diarrea del viajero y la segunda me picó una tunga. Y mira que soy cuidadoso, ¿eh? ¿Recomendarías con lo que tenemos a día de hoy vacunar en esos 2 escenarios? Yo creo que no, porque yo ahora mismo no creo que haya datos suficientes para que sepamos que las 2 vacunas que están ahora mismo, la de Takeda y la de Dengvaxia, protejan contra los 4 serotipos. Entonces, tienes más riesgo de ser ahora seropositivo para uno de ellos y que el que esté circulando es otro. Ahora mismo hay una epidemia enorme en Argentina y en todo Sudamérica. Entonces, la infección primaria es menos severa que la infección secundaria. Entonces, yo si tengo que tomar una decisión, prefiero no vacunarme y ponerme repelente de mosquitos, evitar la infección lo más posible, pero en el caso de que te infectases o se infectase la persona, es menos probable que tenga infección severa porque sería primaria. No habría estado expuesto anteriormente. O sea, para viajeros es menos peligroso. Pero vacunarse sin tener la certeza de que te va a producir seroconversión a los 4 serotipos, no. Ahora mismo todavía las 2 que están ahora mismo en el mercado no están demostrando que realmente estén... Y de hecho, Dengvaxia no se recomienda para viajeros. Solo se recomienda para gente en zonas endémicas y no en el grupo adecuado, con lo cual no es una vacuna, se está contraindicada para viajeros. Muy bien, vamos a ahora dar paso a Francisco, que está aquí esperando. Francisco Arnaiz también es adjunto del Servicio de Infecciosas, si nos quiere hacer alguna pregunta. Vale, Francisco. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los dos por las presentaciones, la verdad que me han encantado. Y mi pregunta era para el doctor Membrillo. Vemos que los pacientes que tenemos con profilaxis preexposición al VIH tienen por sus factores de riesgo, han tenido mayor riesgo de adquirir la infección por monkeypox. En los centros en los que habéis tenido un mayor volumen de pacientes con monkeypox y que han tenido una serología de VIH negativo, ¿se ha establecido algún protocolo o alguna vía de derivación a centros para valorar posteriormente realizar una profilaxis preexposición al VIH y tomarlo como una oportunidad para disminuir las posibilidades de infección y para que los pacientes adquieran pues, conocimientos de salud sexual? ¿Se ha generado algún tipo de protocolo? Vale, la realidad es que cada hospital ha establecido su circuito. Hay algunos hospitales que montaron consultas rápidas con conjuntas de dermatología infecciosas, otros que solo se ha visto dermatología, pero en la mayor parte de los hospitales, desde mi conocimiento y clínicas de ITS, son las mismas personas que ven VIH las que han visto a estos pacientes, con lo cual han sido 2 cosas que se han hecho en simultáneo. Y es importante porque efectivamente estamos hablando que no solamente el monkeypox es un momento para diagnosticarlo y tratarlo, sino que en esa persona que lo hace en el contexto de práctica de alto riesgo hay que concienciarlos. Ahora me estoy acordando de un chico del barrio de 19 años que el verano pasado, en septiembre, le veía por su tercera proctitis, después de haber tenido la primera por mpox, venía con una tercera proctitis, en ese caso por otros patógenos, y la verdad es que yo no sabía yo cómo explicárselo. No sabía cómo explicárselo. Este hombre además era trabajador de sexo y decía, es que el cliente no quiere, ya, pero es que es tu salud. Y volviendo a lo que decía antes Carlos, ¿qué hacemos? ¿Hacemos como con el tabaco? ¿Les ponemos fotos catastróficas de pacientes ciegos, de lesiones, de cicatrices de por vida y de pacientes con colostomía? Pues no creo que sea tampoco la estrategia. Pero bueno, en respuesta a la pregunta, creo que en la mayor parte de los casos hemos hecho y debe ser una tarea simultánea. Nos quedaba una pregunta del chat, ¿vale? De una compañera también del hospital. ¿Es posible que nuestra respuesta en el sentido de la puesta en marcha de los estudios e ensayos clínicos en el monkeypox no haya sido tan rápida o ágil como nos gustaría? ¿Se necesitaría alguna plataforma o esquema de trabajo que nos permita la puesta en marcha rápida de estudios o ensayos en varios centros a la vez cuando surgen estas situaciones de enfermedades emergentes? Pues me parece que yo creo que está respondida viendo que los casos recogidos
ocurridos hasta el 13 de julio de 2022, los presentamos como ley breaker en el EDMIT en abril de 2023. Por supuesto que es un problema importante que tenemos en España. La legislación no es nada ágil. La legislación solo nos da una exención para iniciar un ensayo clínico, para iniciar un estudio observacional automáticamente, que es que se haga por motivos de salud pública, lo cual, claro, siempre presenta además la limitación de que al final son los trabajadores de los servicios de salud pública los que, captando la información de las EDOs, publican, enfadando a los clínicos que las han rellenado. Intentamos, yo hice todo lo que estuvo en mi mano, hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano por intentar conseguir una exención, como sí que se hizo en marzo de 2020, para poder iniciar estudios observacionales en automático por parte de la Agencia Española del Medicamento, pero no la conseguimos. Y yo creo que es algo que hace falta. Hemos estado estudiando también la posibilidad de presentar un protocolo de un estudio observacional prospectivo genérico de enfermedades emergentes, para tener un CRD ya preparado de fiebres hemorrágicas, de enfermedades respiratorias emergentes, y que en cuanto que aparezca un caso lo podamos hacer. No pasa un comité ético en España. Y es que además, lo dicho, 52 hospitales son 52 centros. Se ha cambiado la legislación recientemente. Los estudios observacionales ya no requieren la aprobación del comité ético de cada hospital en España, pero se establecen procedimientos paralelos. Muchos comités, algunos hospitales no, y otros hospitales deciden que para firmar la conformidad del director del centro necesitan que el comité ético haga una revisión de que cumple todos los requisitos legales, que en la práctica se convierte en una aprobación por comité ético. O sea que categóricamente la respuesta no ha sido tan rápida o ágil como nos gustaría. Yo quiero, igual que seguimos una y otra vez confiando en la inminente aprobación de la especialidad de enfermedades infecciosas, quiero pensar que la creación de la Agencia Española de Salud Pública lleve a que sea una agencia en la que no solo tengamos epidemiólogos, y parece que es la intención, que haya un enfoque One Health y que incluya a clínicos también, y que seamos capaces de transmitir que tiene que ser un altavoz para ser la plataforma a través de la cual tengamos estos mecanismos legales ágiles. Porque desde luego es que el año pasado, cuando en la primera semana de junio estábamos haciendo un primer repaso de monkeypox en el Congreso de SEIN, podía presentar ya las primeras series de casos de Reino Unido, Portugal, y era una pena pensar que nosotros estábamos viendo a ver si conseguíamos terminar de sacar adelante un protocolo para empezar a pasearlo por 50 comités éticos. Es un problema que tenemos en España. No hay que rendirse. Esta pregunta también se la diría a Ana Fernández. ¿Y cómo llevaríais ahí en Estados Unidos? ¿Cómo lo haríais, esos protocolos de emergencia? Explícanos un poquito cómo se hacen allí. Hombre, aquí la verdad es que NIH, el Instituto Nacional de la Salud, suele estar bastante involucrado y tiene un sistema. Por ejemplo, nosotros tenemos este centro, este consorcio para estudiar inmunología humana, en el que ahora mismo teníamos antes solo dengue y hicimos también chikungunya porque hubo una epidemia, pero lo que hacen es que si ya hay un consorcio establecido que tiene cierto acceso a muestras y además tecnología, te pueden dar un suplemento. Si surge algo, por ejemplo, en el monkeypox, nos dieron un suplemento, porque lo que hicieron es, bueno, ya que tenéis la posibilidad de recolectar muestras o de analizarlas, os añadimos este suplemento para que podáis incluir monkeypox y os damos un permiso de emergencia para que no perdamos la oportunidad de tomar las muestras. Y luego, más adelante, se puede pedir financiación para hacer otro tipo de estudios, pero al menos, y eso nos pasó en los 7 años que tuvimos el de dengue, que como la cohorte estaba en Nicaragua, primero hubo una epidemia de chikungunya y tuvimos que recoger muestras de chikungunya. Y luego tuvimos la de Zika, con lo cual no pudimos hacer dengue hasta el 4.º año del proyecto, pero al menos nos permite, o sea, lo tienen ya establecido, y cuando uno pide el proyecto se pone que tú estás construyendo capacidad para cualquier tipo de emergencia que pueda surgir. Entonces tú construyes una infraestructura o construyes un equipo que potencialmente, si tiene el expertise, lo puedes hacer tú o puedes tener a alguien en mente que puedas traer al equipo si surge algo que es una enfermedad que no manejamos nosotros. Entonces yo creo que lo tienen más pensado pero tienes que tener ya uno de esos grandes consorcios, pero creo que en Europa se podría hacer porque existen
algunos de estos proyectos tipo europeo o proyectos que están entre varios países que se podría contemplar esto de construir capacidad para que surja una cosa así y se puedan unir distintos, porque este consorcio que tenemos hay 9 en todo Estados Unidos y lo que también se hace es compartir entre todos cualquier cosa, cualquier información, unir, lo hicimos en SARS, unimos todas las cohortes que estaban recogiendo muestras, o sea, hay un mecanismo en el que te permite, sin tener que volver a aplicar a un proyecto nuevo, el poder ampliar el que tienes por medio de unos suplementos. Muy bien. Bueno, para finalizar no hay más preguntas, pero yo quería haceros una a cada uno de vosotros. Y bueno, voy a empezar primero con Ana. Me pareció muy interesante, Ana, porque como dice Carmen, yo estuve también ahí en un par de años y la verdad, escucharte para mí ha sido, pues, nos has dejado planchados, la verdad, con la presentación. Entonces, sí, la verdad es que sí. Yo creo que mucha gente no te ha preguntado porque te ha visto tan que no se ha atrevido. Vosotros que cuando presentabas la última diapositiva, que estáis ya recopilando, estáis en varios proyectos, uno de gripe, otro de dengue y tal, ¿cómo hacéis con las cepas? ¿Tenéis un biobanco o cómo hacéis con las cepas de estos? Bueno, los virus los recogemos de los pacientes. O sea, lo que se hace es todo lo que pasa por el Monte Sinaí. O sea, esta es la cohorte, la tiene Viviana Simon, y ella tiene todo virus respiratorios. Entonces, lo que se hace es que todos los pacientes con virus respiratorio se recogen muestras de todo tipo, de sangre y también nasales, y se secuencian todos los virus. Tenemos un servicio de epidemiología, de secuenciación de todas las muestras de virus, de cualquier, incluso sin saber si es virus, simplemente con que haya un proceso febril y se piense que o sea, si es una enfermedad respiratoria. Y bueno, ahora mismo se hacen los test de RSV, de gripe y de SARS, ¿no? Pero se recogen muestras, se secuencian virus y todos esos virus tenemos proyectos. Otro proyecto que tenemos, que es un centro de excelencia de gripe, en ese estamos trabajando con los virus. En el que tengo yo que se llama Viva, lo que estamos mirando es la respuesta del huésped. Entonces lo que hacemos es seguimiento a vacunación, seguimiento a infección, recogemos los virus y recogemos las muestras. Entonces tenemos varios consorcios, porque claro, esto tiene que financiarse por muchas fuentes, porque para mantener la cohorte, de hecho la cohorte tiene una financiación muy fuerte por parte del hospital, del Monte Sinaí. O sea que hay una inversión del hospital para mantener esta cohorte, porque es una fuente ahora mismo que con esa cohorte hemos podido pedir varios proyectos. O sea que es simplemente el construir esa capacidad, como decía antes, de poder recolectar todo lo que pase por el hospital, que de hecho en SARS, los primeros virus que se secuenciaron en Estados Unidos fueron los de Monte Sinaí, que vinieron de China por vía Europa y se secuenciaron por el grupo de Viviana y Harm, que son parte del proyecto, porque tenían acceso y eso ya los encontraron en febrero. Ya teníamos casos de SARS, o sea, simplemente por secuenciar todo lo que estaba pasando por el hospital. Pero, Ana, hay muchos que no son de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, algunos casos de dengue, como dices Argentina, tú, claro, Argentina. pero porque no hay mucho dengue. Entonces, la cohorte con la que trabajamos está en Argentina. En la primera grant estaba en Nicaragua, pero tenemos las muestras de los ensayos clínicos de la vacuna de dengue. Se han hecho parte de ellos en Estados Unidos, pero también en Brasil y en Tailandia. Muy bien, muy bien. Bueno, y ya para finalizar, Francisco, también muchas gracias por tu presentación y mi impresión es que pasó el coronavirus y bueno, pues la verdad es que fue una gran catástrofe para todos y a continuación empezó el monkeypox, ¿no? Entonces pensábamos que venía la segunda catástrofe. Y parece que, bueno, pues que eso supimos, no sé si tu respuesta es que supimos racionar, apareció la vacuna, el virus se extinguió o porque la gente no hacía el aislamiento, lo tenemos claro, si decíamos que el paciente se fuera a su casa no lo hacía. Entonces, ¿qué es? ¿Que tuvimos suerte? ¿Fue la vacuna? ¿Supimos racionar o el virus se murió? ¿Qué te parece a ti? Yo creo que hemos mejorado, aunque hagamos una reflexión crítica, hemos mejorado. Teníamos vacunas y tratamientos
la mayor parte de la población susceptible ha acabado entendiendo el mensaje. Yo creo que en buena parte, más que la inmunidad de rebaño, yo creo que ha sido la modificación de las prácticas sexuales durante el verano pasado las que ha contenido la epidemia en Madrid. Y también, aunque hemos hecho una crítica a la situación legal en España, las autoridades de salud pública aprendieron. Se nos permitió desde el primer momento solicitar PCR de mpox en los hospitales que no te lo tenían disponible, sin obligación de criterio epidemiológico ante una clínica compatible, que fue un gran error, yo creo, en muchos países del mundo, España incluido, a principios de 2020, donde si no venías de Hubei no te podíamos hacer una PCR SARS-CoV-2. O sea que hemos mejorado. Hemos mejorado. Bueno, pues nada, muchas gracias a las dos. Es un placer tener a dos ponentes como vosotros y gracias por el esfuerzo, por estar aquí hoy. Y nada, pues nada, ojalá podamos volver a vernos en el siguiente curso, ¿vale? Por mi parte nada más, se despide ahora la doctora Fariñas y el doctor Armiñanzas, yo creo que también quiere despedirse, ¿no? ¿No? Muchas gracias, simplemente dar las gracias. Nada, gracias a todos por que sois unos magníficos ponentes, ¿vale? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Nada, Marta, nada que añadir, solo lo que ya he dicho anteriormente. Tenemos un lujo de ponentes cada tarde y esta, bueno, pues ha sido igual de espectacular. Así que nada, a trabajar y muchísimas gracias y seguimos contando con vosotros si tenéis a bien dedicarnos vuestro tiempo y vuestra sabiduría.